Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre les quiero dar las gracias por el apoyo que le han dado a este proyecto que viene creciendo día con día, episodio por episodio, y en teoría hoy estamos iniciando el número 1 de la tercera temporada, o bien el número 31. El 30 lo grabamos aquí en Culiacán con Yuri García Ayala, empresario, productor agrícola que vino desde Perú, una historia muy interesante y que esperemos podamos visitar aquella región de Lambayeque, se llama Lambayeque, Perú, Iram. Gracias, Iram, también por el apoyo, por estar aquí siempre en tiempo y forma. Hoy tengo el gusto de saludar a Antonio García Espinosa, agrónomo para desarrollo de mercado en Pacífico de la empresa Bayer. Una persona que tengo el gusto de conocer desde hace algunos años. Colaboramos en distintos proyectos hace algunos años, pero ya tenía rato que no te veía, ingeniero. Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Encantado de estar acá contigo en tu espacio. Felicidades por el espacio. La verdad que he sido testigo de cómo ha venido creciendo tu proyecto y pues encantado de platicar contigo aquí. Ahí la llevamos. La neta que yo me siento muy contento porque creo que estamos haciendo un proyecto emergente que viene empujando bien duro y los números dan. Y también los temas que hemos elegido siempre muy puntuales. Calidad de invitados siempre lo presumo mucho y te incluyo dentro de esa calidad de invitados. Hace poco, ingeniero, vi que diste una plática sobre el tema de la sequía, de la escasez de agua, del estrés hídrico, como le quieran llamar, a los maíces. Pero antes de eso quiero darle un contexto a la gente, y es la pregunta bien clásica, no siempre la hago, ¿no? ¿Quién es Antonio García Espinosa? Agrónomo, agricultor, padre de familia, exfuncionario también. Échale, Antonio. Bueno, pues primero lo más importante, primero lo personal. Yo soy de Juan José Ríos, soy hijo de un productor, un pequeño productor de una familia eminentemente agrícola. Mi hermano, mis tíos, no hay otra cosa que hacer en la familia más que agrónomos y agricultura. Padre de familia, casado, 3 hijos, una nenita, dos varones ya grandecitos. Y bueno, un apasionado de la agricultura. Me encanta. Crecí con esto, sobre todo en maíces. Esa es mi fortaleza. En lo personal, en lo laboral, pues soy agrónomo, parasitólogo y con una maestría en el área de fitopatología. Y bueno, ahorita estamos con Bayer, tenemos una posición se llama agrónomo de desarrollo de mercado. Y bueno, lo que hacemos es compartir información en un lenguaje sencillo. Sobre todo, Marco, algo útil, cosas que sirvan. Sobre todo es la bandera, ¿no? Me comentabas que tus zonas, Sinaloa, Sonora y Las Bajas, ¿cómo ha sido moverte por estas regiones del país? Bien interesante porque nosotros tenemos regionales y a mí me toca, como dices, atender estos estados y me toca ver diferentes valles, diferentes circunstancias y ha sido para mí muy, muy, muy grato, ¿no? Incluso movernos a otras regionales, a otros países y eso pues me ha permitido tener contextos bien importantes de los principales temas, Marco. Que la problemática es similar, ¿no? Platicábamos ahorita, estuviste en Perú y te platiqué de esta historia de Yuri García Ayala y pues el productor que quiere, ¿no? Llegamos a estas más o menos conclusiones, ¿no? Mercado, precio y producción y vámonos, recio, ¿no? Sí, fíjate, tuve la oportunidad de visitar Colombia y Perú. Y bueno, ¿qué hace un mexicano? Pues hablándote de producción de maíz, ¿no? Un país que no conoces, un valle que no conoces, pues déjame decirte que los dolores son prácticamente los mismos y las necesidades son muy similares, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante, una vez que conoces los principios, cómo generas una herramienta que te ayude a tomar mejores decisiones, a acercarte a hacer las preguntas correctas, Marco, porque recetas mágicas esas no las conocemos todavía, ¿no? No es tan fácil hablar de recetas mágicas cuando traemos un tema primario tan variable, ¿no? Desde mercados hasta climas, hasta políticas públicas, y una serie de factores que pues no dependen de uno como tal, ¿no? Ahí es donde se pone interesante la discusión, por decirlo así, con el agro. Sí, totalmente, amigo. Oye, Antonio, antes de entrar en tema, recuerdo cuando estabas en la secretaría, yo salí de la secretaría cuando prácticamente tú llegaste, pero me quedé de consultor con CIMMYT. Tuviste buen acercamiento con CIMMYT, andabas promoviendo también algunos cultivos como un mayor mosaico de cultivos en Sinaloa. ¿Cómo fue esta labor que llevaste a cabo en tu paso por el servicio público, no? Una gran experiencia.
la verdad es que para las personas que somos operativas o técnicas, sí enfrentarse a un reto de políticas públicas es complicado. No fue sencillo adaptarme, te soy honesto, pero te da una visión bien amplia y te permite entender más allá de lo técnico. Y creo que eso es bien importante a la hora de tratar de dar una sugerencia técnica. Entender el panorama político te ayuda mucho, la circunstancia social correcta, lo platicamos ahorita, te permite dar recomendaciones aterrizadas y realmente útiles, Marco. Tú puedes tomar los mejores libros, puedes entender la teoría de la mejor forma posible, pero si no entiendes ese contexto en el cual se va a aplicar esa recomendación que nosotros damos los técnicos, pues al final terminan siendo inútiles esas recomendaciones. Y ese periodo que viví en gobierno, yo agradezco mucho esa sensibilidad y ese entendimiento de la balanza operativa y de la realidad. Me ayudó mucho a mí a comprender y aterrizar las recomendaciones técnicas, ¿no? Operar programas tampoco es nada fácil, ¿no? Pues de repente la gente piensa que mueves un dedo, le picas algo a la computadora y con eso se hacen las cosas, y las cosas no es así, pues. Y las limitantes que hay en gobierno, a lo mejor tú no te animes tanto a decirlo, ¿no? Pero también hay muchas limitantes de tecnología, hasta equipamiento personal, y eso complica mucho la labor de uno. Pero es un buen aprendizaje, ¿no? Como todo. Excelente. Gran aprendizaje, amigo. Me acuerdo que andabas con el tema, si mal no recuerdo, con el tema de la ajonjolí en aquel entonces. Sí, en aquel tiempo nosotros creíamos que ajonjolí podría ser un cultivo, pues en primer lugar es nativo, o sea, más bien está adaptado a las zonas temporaleras. Igual teníamos un tema de agua, ¿te acuerdas? Por ahí el 20, sí. 19, y creíamos que pudiéramos trasladar esa experiencia ya ganada en zonas de temporal, en algunas zonas de riego en verano, ¿no? Traíamos ahí algunos proyectos, hicimos algunas evaluaciones, hicimos alianzas con fundación. La verdad que por ganas no quedó, lo intentamos de muchas formas, ¿no? No, ni tampoco te equivocaste mucho, porque finalmente sí hay regiones donde la ajonjolí se ha quedado. Sé por los mismos productores que este ciclo de verano que pasó, todo iba muy bien con los ajonjolís y llegó Norma, que para unos fue un gran bien. Y si sacas números económicamente hablando, pues es una bendición de Dios, buenísima. Pero a los que sembraron ajonjolí, que ya estaban cerca cosecha, pues los vació, los desnudó, las plantas, ¿no? Pero no estabas tan errado con el tema de otro mosaico de cultivos, ¿no? O de una opción de cultivo de verano, ¿no? Tony, te digo Tony porque hay confianza y nos conocemos hace años. Diste esta plática en la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente. El contexto en Sinaloa es una sequía tremenda. Teníamos años que no la veíamos, un ciclo agrícola complicado, marcado justamente por la falta de agua en las presas, pero pues, tuvimos a Norma que nos dio este riego de asiento, de siembra, para la siembra, perdón. Entonces eso fue un gran beneficio, pero ahí dabas algún contexto, algunas sugerencias muy interesantes durante tu conferencia. No fui, pero la escuché casi toda. Sí, mira, yo creo que desgraciadamente, digo yo, todo el tiempo que sucede este tipo de cosas, recurrimos a la información y a las pláticas de qué va a pasar y cómo le puedo hacer, y desgraciadamente lo platicamos. A mí me encantaría que me invitaran a una plática cuando hay agua, ¿no? Porque hay dos tipos de estrés, ¿no? El exceso y la falta, y todos pensamos en la falta, pero el exceso también ocasiona un estrés muy fuerte. Me atrevo a decir que hasta un poco más agresivo en el tema de rendimiento, pero pues nadie te pide una plática para exceso de agua, ¿no? No sucede. Sí, la verdad es que hemos tenido desde que yo entré aquí el 2020, Bayer tiene una gran cantidad de investigación en diferentes temas, Marco. Nutrición, agua, densidades de siembra. Es una gran cantidad de información. Lo que estamos haciendo nosotros es rescatar esos trabajos que tienen más de 20 años y tratar de ver qué nos dicen esos datos, esas parcelas evaluadas aquí con diferentes números de riego, y qué podemos sacar de allí que le sirva al agricultor para tomar decisiones. La plática que tú escuchaste y que quizá muchos escucharon, tiene como su objetivo realmente que al agricultor le ayude a tomar mejores decisiones, ¿no? Y bueno, abordamos el tema primero de la importancia, o sea, ¿por qué el agua? Yo le decía, el agua, la planta come a través del agua, Marco. La nutrición siempre está asociada al agua, o sea, el fertilizante se disuelve en el agua y la planta de esa manera lo absorbe. Es decir, si tienes un estrés hídrico,
tendrás un estrés nutrimental. Okay. Eso es lo primero que tenemos que entender. Sí, porque luego decimos, ¿por qué se estresa la planta? ¿Por qué se pierde rendimiento? Pues muy fácil. No puede comer ella con estrés, ¿no? Ok. Hablabas de este tema de la sequía, pero también el cómo la gente de repente da por hecho que si le echas mucha agua no hay bronca, porque pues, igual es maíz, no le pasa nada, pero pues aquí estamos hablando de ese tema, ¿no? También el exceso de agua Sí. afecta. Yo le pido, en ese punto le pido a los agricultores que reflexionemos lo siguiente. Imagínate que estás en tu predio, el que sea, Sí. en donde en laguna, si no tienes nivelado, donde se te acumula el agua, te aseguro que tu rendimiento cae. Te lo aseguro. Yo le digo al agricultor, ¿en dónde te rinde menos? Generalmente te dice, en mi zona baja. Se te acama, se pudre. Sí. Entonces, ¿al maíz le encanta el agua? Yo pregunto, no. Al maíz le gusta que le des un riego eficiente, pero que no se lagune. Y eso es algo como que choca, pues. Y eso tiene sentido, Marco. Mira, mi abuelo le daba 6 riegos de auxilio. Me cuenta mi papá. Mi papá daba 5. A mí no me tocó. Mi papá me cuenta que él daba 5. Después 4. Una locura. No se va a producir con 4 riegos de auxilio. No sé si te tocó. Sí. Cuando brincamos a 4, nadie creíamos que eso fuera posible. Cuando pensaron en 3, casi nos revientan la cabeza a todos. No puede ser. O sea, no va a ser rentable. Y yo le pregunto al agricultor, ¿los rendimientos de maíz han caído? No, de hecho nos ha ido bastante bien con los rendimientos promedio. Entonces el maíz, entre más agua, más rendimiento. No precisamente. No necesariamente. Y ese es el primer paradigma que creo que debemos de cuestionarnos a nosotros mismos. Siempre asociamos a la variable agua y sin duda es una de las variables más importantes, el agua. Pero no está siempre asociada al rendimiento. Sí, me explique. No porque si diste 4... levantaste 15, si diste 5 vas a levantar 16. Eso no necesariamente es cierto, ¿no? ¿Y qué te dice la gente cuando le haces esta reflexión, este cuestionamiento? La mayoría asienta con la cabeza y dice, es verdad, yo daba antes 5 y doy 4 y mi rendimiento está creciendo. Lejos de, claro, el factor genético, sin duda, cada vez que tenemos híbridos, pero si de manera natural el maíz fuera un cultivo de tan alta demanda, no pudiéramos sostener rendimiento. No sé si me explique. La mayoría de la gente, creo que poco a poco iremos entendiendo esa parte. Al maíz hay que regarlo bien, hay que regarlo de manera eficiente, pero yo creo que en algunos predios, la mayoría, 3 riegos bien dados deberían ser suficientes. Algunos predios, por supuesto, por su naturaleza, por su tipo de suelo, vamos a ocupar 4. Eso me queda claro. Y si hay un suelo que ocupa 5, señor, ese predio no es para maíz, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que ya no podemos sostener predios de la necesidad de 5 riegos de auxilio, ¿no? Ok, me gusta a dónde estás llevando el tema. ¿Qué tan eficientes consideras que somos? Te quisiera preguntar solamente en Sinaloa, pero traes un contexto más nacional. Quisiera, en tu contexto, en el uso del agua para el tema del maíz. Fíjate que aquí en tu programa estaba escuchando otro podcast donde trajiste una persona de CNA o con mucha experiencia en CNA. Sí, yo Montiel. Te voy a hablar lo que nosotros como Bayer medimos. Sí. A ti te hablaron de las pérdidas de presa a canal proveedor. Yo te voy a hablar de canal proveedor al surco y de lo que la planta es capaz de absorber. Okay. Creo que va a complementar muy bien esa parte. De cada 100 litros que tú con el sifón o pipa colocas en el surco, en los trabajos de nosotros, en el mejor de los casos, la planta se puede comer 4 de cada 10 litros. O sea, una eficiencia del 40%, en el mejor de los casos. Claro, ese dato va a ser bien variable en función de la textura. Si tú te vas a un módulo, y te lo digo porque yo a la plática... Esta plática de uso eficiente del agua le he dado en diferentes módulos y la gente de módulos de aluvión me dice, no, ya quisiera yo un 40%, yo tengo un 35%. O sea, y claro, te vas a una zona de suelos francos donde hay una mejor retención y quizás su eficiencia llega al 50%, que es lo que INIFAP dice. El IMTA y el INIFAP tienen un trabajo bien interesante hecho ahí en Juan José Ríos, en el INIFAP. Ellos marcan el 50%. Ojo, no estoy diciendo que estén equivocados. Yo lo que pienso es que ese trabajo es real para esa zona, en ese lugar donde se hizo. Ellos dicen que el 50%. Yo creo que en promedio andamos mucho más abajo. No sé si me explique. Sí. Pero en otras zonas nosotros hemos medido eficiencias del 35%, del 40%, en el mejor de los casos. En este contexto, Tony, ¿cómo es la red de ensayos de Bayer? Tengo entendido que es bastante amplia, ¿no? Incluso aquí con Mustiel les platicábamos de la importancia que sería que se hicieran, ejemplo, ¿no?
ensayos de densidad en diversas partes del estado, porque de eso también va a depender la toma de decisiones para qué vas a hacer con tus maíces, pues, a tu siguiente siembra. Y decía Mustieles, no es tan caro ni es tan complicado, es una cuestión de ponernos de acuerdo. Bayer ya tiene una red de ensayos, obviamente como iniciativa privada, pues. Qué bueno que tocas ese tema. Te platico, nosotros tenemos más de 20 años evaluando esto año tras año. ¿Hay agua o no? Uh-huh. Son 10 predios en donde todo nuestro portafolio de las dos marcas se evalúa con 2 riegos de auxilio, 3 y 4 riegos de auxilio. O sea, todos los híbridos que salen al mercado, incluso los pre-comerciales, se tienen que evaluar. Porque si algo caracteriza a un híbrido bueno y es su estabilidad ante el estrés hídrico. No sé si me explique. Tú puedes tener un híbrido de buen potencial, pero yo limito el agua y su caída es súbita, es decir, se cae su rendimiento de manera dramática. Es un producto que raya en la irresponsabilidad si yo lo saco al mercado. No sé si me explique. Pues, sí, es muy inestable y yo se lo puedo dar al agricultor y decir, oye, pero dale 4 de auxilio. Y me va a decir, a ver, espérame, yo no estoy seguro de eso. Nuestros híbridos son evaluados, el portafolio actual y el que viene y el que está por salir, se tiene que evaluar 2, 3 y 4 riegos de auxilio. No estoy diciendo que toleren 2 riegos de auxilio. No. Se evalúa para ver esa caída, porque puede pasar, Marco. Nosotros no recomendamos maíz con 2 riegos de auxilio. Profesionalmente no lo hacemos, pero hay gente que lo hace. Hay gente que está conmigo y me dice, no te estoy preguntando, Tony. Ya lo tengo. Es lo que voy a hacer. ¿Qué hago? Y yo le doy mi recomendación, pero yo siempre aclaro, es irresponsable recomendar maíces de 2 riegos de auxilio, incluso con genéticas que, digamos, respondan de manera un poco mejor. Nosotros no lo hacemos, pero sí lo evaluamos porque tenemos que saber qué va a pasar. Sabes que puede tener una pérdida en rendimiento que 20, 30%. Te lo digo, el 25%. Ya lo tienen. Está súper medido. En la plática lo comentabas, ¿no? En la plática lo comentamos. Sí. Y bueno, ahorita te sugiero un tema ahí que son los momentos, porque ahorita estamos en los momentos de riego, pero sí que eso ahorita más adelantito, imagino, vas a tocar ese punto, la sugerencia de los momentos y uno de los paradigmas más grandes que tenemos, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros traemos una metodología de momentos con 3 y 4 horas de auxilio. Con 2, digo, si a alguien le interesa, yo lo puedo comentar cómo tener la menor pérdida posible, pero de entrada te digo que vete despidiendo de un 25% de tu rendimiento, y yo sé que con 25 estamos fuera de cualquier nivel de rentabilidad posible, ¿no? Sí, actualmente con el panorama que hay en precios a futuro de los granos, en este caso maíz, el tema está complicado. Imagínate un 20, 30, 25% menos, pues estás fuera de la jugada, ¿no? O sea, de repente también no hay que sembrar nomás por sembrar, hay que pensar en esas situaciones, ¿no? Entiendo perfectamente que para la gente es complicado decir, pues este año no voy a trabajar y qué voy a hacer en las regiones donde se tuvieron que limitar la superficie de maíz. Pero pues este año va a ser de aprendizajes. Yo lo he repetido mucho aquí. Dicen que en la agricultura son 100 lecciones, pero es una lección al año. Yo pienso que el año pasado valió por 2 o 3. No sé, a lo mejor en unos 3 o 4 meses les digo cuántas lecciones, o ustedes me dicen cuántas lecciones va a valer este año, porque está durito y más en ciertas zonas, ¿no? Tony, vamos entrándole al tema de los momentos de riego. Yo no estuve ese día de la conferencia, sin embargo, pues fue José, que trabaja conmigo. Él fue quien te pidió tu número, porque yo no tenía tu número reciente. Y escuché la plática, una parte, hice la nota y hablabas de momentos de riego, de cómo puedes alargar el primer auxilio incluso. Incluso hubo gente que comentó, pues no muy conforme, ¿no? Pero ahorita estamos a 6 de febrero y ya pasamos enero y ya pasamos esa primera prueba, ¿no? La cosa no estaba tan errada. Sí, y aquí voy a tocar uno de los paradigmas más grandes y de las grandes controversias. A mí me gusta que cuando vamos a una plática nos cuestionemos a nosotros mismos, ¿no? Y aquí voy a romper algunos corazones, pero el primer cambio que sugiero yo, que urge, es que empecemos a entender a nuestra planta y que sea la planta la que nos indique el momento de riego, Marco. O sea, tradicionalmente los momentos de riego lo define los días. Uh-huh. Y yo estoy convencido, con datos y con información y con la práctica también, de que los días no es una manera adecuada de definir el momento de riego. Y el primer paradigma que voy a poner en la mesa es:
dejemos de pensar en días para regar el maíz. Dejemos en pensar en cuántos días tengo de sembrado para sembrar. Bueno, Antonio, ¿y entonces qué vamos a hacer? Empecemos a entender las etapas de desarrollo del maíz y coloquemos el agua en aquellas etapas críticas que nos permitan acercarnos a la menor pérdida en rendimiento posible. Y te voy a poner un ejemplo bien práctico para darme a entender. El año pasado fue uno de los años más fríos de los cuales tenemos registro en la empresa. Sin duda, el año más frío de los últimos 10. Sinaloa, ¿no? En Sinaloa. Ok. En Sinaloa. No me dejará mentir el que me escucha y que siembra. El año pasado los maíces fueron súper despacio. ¿A qué se debe? Pues tuvimos temperaturas muy cercanas a las 10 grados centígrados, muchos periodos largos, incluso por debajo de los 10, y eso hace que la planta de maíz se vaya muy despacio en su desarrollo. Que se arrane, como decimos. Que se arrane, que se vaya lento. Entonces, nosotros en nuestra mente como agricultor, incluso técnicos, por esto lo platico mucho con la fuerza de venta, son 60 días, son 50 días. Y mi respuesta, no, claro que no es así. Porque 50 días del año pasado representaban un desarrollo de hasta B4. Lo hicimos, Marco. Regamos, hicimos unas locuras regando maíces que no te llegan a la rodilla, chiquititos, porque tenían 50 días, porque hacía mucho frío y la respuesta en crecimiento era muy lento y les pegamos una friega, los pusimos amarillos, les desperdiciamos agua teniendo humedad ahí abajo en el suelo. Y hoy te pregunto, tú agricultor que nos escuchas y que escuchas el podcast, te pregunto cómo estaban tus maíces hoy en este ciclo de los 50 días. Maíces enormes. Tenemos un desarrollo en unidades calor arriba de las 150 unidades calor en español. Arriba de 14, 15 días de desarrollo llevan los maíces versus el año pasado. Ve a ver tu maíz y te vas a dar cuenta que no te miento. O sea, mientras el año pasado en el norte estábamos espigando a los 95 días, 98 días, este año vamos a andar espigando en los 80 días, 80, no sé, 75 días, dependiendo de la zona. ¿Influye en el rendimiento esa clase de detalles? Habrá un impacto. Yo creo que sí habrá un impacto. Yo espero que el impacto me gusta más el clima templado para mejor rendimiento en lo personal. Órale. Pero yo sí creo que la genética que traemos tan estable y tan probada en los diferentes años, creo que no vamos a ver un impacto grave con respecto al calor que estamos sintiendo, incluso en estos días. No, sí me explique. Creo que el impacto va a ser más por agua que por clima. Creo que tenemos la fortaleza genética para soportar esa variabilidad en temperatura. Creo que por ese lado no le veo tema. El tema va a ser, si los momentos de riego sigo pensando en días, ahí sí me voy a meter en un problema de rendimiento importante. Y ahorita te voy a explicar por qué específicamente. Ahorita que mencionas momentos de riego y justamente el episodio de Mario Montiel, es del IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Usan sensores, agricultura digital, que pues el podcast nos ha llevado mucho a escuchar al respecto y pues uno se tiene que informar, si no viene uno y pregunta tontería y media, ¿va? Hay un término que me gusta mucho del IMTA o de Montiel, ¿cuándo y cuánto regar? O sea, tú lo puedes trasladar a un momento de riego, ¿cuándo y cuánto regar? Es lo que necesita la planta. Estaba viendo el otro día un proyecto piloto que están haciendo en el módulo de riego 5.1, que es el zona sur del Valle de Angostura, Chinitos. Aquí estuvo Trini Castro también, y habla sobre cuánto regar, sobre la dotación volumétrica del agua, y estábamos viendo vía satelital, haciendo este reflejo entre la parcela como estaba unos días antes, o sea, de acuerdo a un sistema satelital, que me imagino que es similar a FieldView, y a cuando está ahora que ya lo regaron. Y entonces ahí te das cuenta que esta persona regó y no ocupaba regar todavía, podía aguantar 5, 6, 8 días más. Entonces, a medida que digitalicemos este tema en la agricultura, vamos a ser más eficientes en muchísimas cosas, ¿no? Y como tú lo dices, el maíz asimila el nutriente a través del agua también, pues. Entonces, son buenos momentos, buenas decisiones y momentos, ¿no? Sí, sin duda la tecnología sensor nos va a ayudar. Pregúntale a Leonardo, es un experto en esa parte. Yo me voy a ir un poquito más atrás. Yo me voy a ir un poquito más a... ¿Eso es el futuro o el presente para algunos? Pero creo que estamos muy lejos todavía de generalizarlo. Para generalizarlo todavía. Yo te voy a hablar de lo que sí podemos hacer ahorita con el momento.
Yo invito al agricultor a que vaya a su maíz. Yo invito al agricultor a que deje de pensar en días. Ahorita me preocupa el segundo de auxilio. Ok. Dimos el primero de auxilio. La verdad que Normita, si tengo otra niña, le voy a poner Normita. Yo terminé platicando con mi hermano. Me dice, si tengo una hija, le voy a poner Norma. Me dice, porque no sé qué hubiéramos hecho sin ella. Sí, no. ¿Quién sabe? Es increíble. Ahorita lo platicamos. Nos regala el riego de asiento Norma y no solamente nos regala eso. Sí. Yo jamás había regado un maíz hasta en B9, B10 sin pegarle una castigada terrible. Hoy la mayoría de los maíces, Marco, sin cero agua de presa, logramos llevar los maíces hasta B9, B10. O sea, la sugerencia que yo te iba a hacer era: no coloques agua en etapa vegetativa hasta que de plano el estrés hídrico sea inminente. Que el momento de riego prolongar el primero de auxilio se te va a poner como cebolla, le decía el agricultor yo. Se te va a poner mal. No vayas a mediodía, te va a doler la cabeza porque lo vas a ver que se arruga. Y mi argumento es, en etapa vegetativa, Marco, el maíz tolera muchas cosas. No está bien, te va a costar, sí, pero el impacto en rendimiento es menor. Cuidemos el agua para la etapa reproductiva. Ese es el mensaje. Entonces, ¿qué hizo Norma? Yo no sé cómo. Empapó también nuestros predios, que el maíz se desarrolló. Y luego coincide, un año caliente, ¿sí? Metió unidades de calor, el maíz nunca perdió tiempo, pocas temperaturas por debajo de los 10 grados, se fue rapidísimo el maíz. Para hacerte la corta, yo sé, y no me dejará mentir el agricultor, mucha gente casi llegamos a hoja bandera, casi llegamos a hoja bandera, colocamos el primer riego de auxilio. Ahora, momento de riego siguiente, Tony, ya regué, mi maíz está espigando, ¿qué hago? En mi plática, donde yo me paro, les digo, yo jamás pensé este escenario, Marco. Yo pensé que íbamos a tener que regar en B6, B8, ¿sí me explico? Sí. Entonces, mi recomendación es, ve a tu predio, que el momento de riego del segundo sea justo al salir la espiga. Porque nosotros en 20 años que tenemos analizando el maíz y estrés hídrico, hemos visto que los mayores impactos de riego suceden al gilotear. O sea, si un maíz estresado por agua te gilotea, o más bien presenta giloteo con estrés hídrico, el impacto puede llegar hasta el 50% del rendimiento. Okay. ¿Y qué sucede con los días? Ahí está la trampa. No tengo los días, no tengo los 90 días, no tengo los 100 días. Pero ¿días de cuándo? Les digo yo, ¿de qué año? Yo con el pasado no puedo predecir el futuro. En agricultura eso no se puede. Es que el año pasado fue otro tiempo, otro clima. No sé si me explique. Sí. Mi sugerencia en momento de riego más importante que te quiero dejar y me gustaría que lo reflexionaras: ve a tu predio. Si tu maíz está por gilotear y no tienes humedad en el suelo, ve pidiendo el agua. Tu maíz no debe de gilotear y formar ampolla con estrés hídrico. No debería de ser. El impacto va a ser terrible. Ese sería el segundo momento. Ahorita, gracias a Dios, el primero nos está dando para llegar a esa etapa. De verdad que sí. Y eso nos va a dar oportunidad de que nos queden dos. Mi siguiente momento de riego entonces sería en ampollita, que eso es que tú le bajas la hoja y le picas y sale agüita. Eso es ampolla, es R2, etapa reproductiva 2. Ahí yo pondría el segundo de auxilio y el tercero de auxilio lo dejara que cuando tú bajas, el elote se está ligeramente pasadito, que ya batallas para encontrar elote tiernito. Ahí le pones el tercero. Con eso tenemos nosotros evaluado que cubre las etapas críticas. ¿Es el del llenado ese? Es el del llenado. No sé si me explique. Si te fijas, yo nunca dije días. ¿A los cuántos días, Tony? Los que sean. Seguimos, Antonio, con el tema de momentos de riego. Tuvimos que hacer una pequeña pausa por temas técnicos. Échale. Sí, te decía, en el plan que nosotros manejábamos de momentos de riego para 3 riegos de auxilio, que creemos es lo mínimo que ocupamos, el segundo riego de auxilio en un escenario normal sería al espigar, ¿no? Que no te gilotee con sed y dejas el último riego para elote. O sea, pero ahorita actualmente la realidad es que de alguna forma Normita y el calor nos ha ayudado a mover ese momento de riego porque el primero de auxilio nos permitió llegar incluso hasta ampolla. Entonces, en ampolla das el segundo de auxilio y el tercero lo das en elote o quizá ligeramente pasadito de elote. Y con eso nosotros tenemos evaluado que es suficiente. Pero ahí viene el gran paradigma. Y en todas las pláticas me vas a decir y me dicen lo mismo. Y seguramente tú que me escuchas lo piensas. Tony, yo no defino mi día de riego. El módulo. Yo tengo un programa que hay que seguir
Y yo lo entiendo, créeme que te entiendo perfectamente. Pero yo también le regreso la pregunta. Y no son los usuarios, Marco, los que debemos de alzar la mano y con este argumento científico evaluado, también sentarnos en la mesa y poner el argumento para explicar el por qué sí yo necesito este tipo de programación. O sea, yo creo que si nosotros como usuarios nos sentamos en la mesa con el módulo que sea y le explicamos, mira, es la misma agua, pero yo necesito moverme en mi momento de riego, porque también los predios son distintos. Sí. O sea, yo puedo haber sembrado el mismo día 2 predios y llegar a etapa vegetativa o reproductiva en diferente momento. Sí. Tú lo vives, un predio muy bueno generalmente. Por sus características, su ciclo se va a alargar. A mí, mi papá me dice, no quiere caer el predio fulano, me dice mi papá, porque está bueno, está bueno el maíz. Pero ya le hice prueba de humedad y me sigue saliendo humedad. Es que está bueno. ¿Por qué el predio malo que siembras allá al otro lado ya te dio el 14? Si es más joven, porque está más malito. O sea, también los predios influyen. Entonces, yo creo que el agricultor puede hacerlo porque él conoce sus predios. Él sabe cuál le va a pedir agua primero, cuál va a llegar a la etapa reproductiva primero que el otro. Y eso se puede platicar. Es todo un cambio de cultura y es un paradigma bien grande, pero debemos empezar ya. Pero hay zonas donde lo están viviendo. O sea, es lo que te decía, el 5.1, el 5.1, el 4.1, el 4.4 están trabajando con dotaciones volumétricas, con el cuándo y cuánto regar a medida de lo posible con las herramientas que se tienen actualmente. Entiendo perfectamente que falte tiempo y billetes, ¿no? Para llegar a eso, pero lo puedes adaptar de cierta forma, ¿no? Siempre y cuando comprendiendo. La verdad es que yo he ido a muchas juntas de los usuarios de riego en varias partes del estado, donde ven más a futuro, donde ven más allá, hablan de esos temas y comprenden perfectamente que hay terrenos y predios que necesitan el agua en tiempos distintos, ya no basándose tanto en las fechas de siembras, pues. Pero es muy interesante ver cómo la gente está reflexionando y reflejando el pasado en el presente. Ojo, ¿por qué se está dando esto, Tony? Porque no hay agua. No tiene vuelta de hoja, porque si tuviéramos agua, todo el mundo anduviera a gusto, echando el riego como sea, como lo necesite, los días que necesite, el regador se va a dormir, y al siguiente día va y el agua está tirada. Las crisis te llevan a esto. Vamos a permitirnos, si Dios quiere y vuelve a llover y las presas agarran buenos niveles otra vez, llegar a otra crisis, o vamos a aprovechar este conocimiento que se está generando por INIFAP, por el IMTA, por los módulos de riego, por las iniciativas privadas donde estamos viendo momentos de riego, por ejemplo. Por ejemplo, una observación el año pasado con mucha agua y dando maíces en R5. El impacto es nulo. La respuesta en rendimiento es cero. Un maíz con las hojas del lote ya café, por decirlo de manera práctica, ya dado, no hay respuesta. Tirar agua, no hay ningún argumento científico para hacerlo, no hay una respuesta positiva. Y el año pasado, yo sé que tú, al igual que yo, técnico, agricultor, vimos gente que pagaba el quinto riego de auxilio. No, Inge, yo pagué el último para dormir a gusto. Tiramos agua y luego en las cosechas me pasaba mucho, llegábamos, oiga, tuve un problema de rendimiento. Inge, yo le di 5 riegos de auxilio, o le di 4, pagué el último. Y yo le digo, a ver, tiempo. No es la misma. Los momentos de riego son importantísimos porque tú le pudiste haber dado 10. Pero si se los diste fuera de la etapa donde la planta lo puede aprovechar, no vale. Usted le dio 3. Recuerdo un caso clarito aquí en Culiacán. Yo le di 4 riegos de auxilio y que no me rindió. A ver, platíqueme, ¿cómo le hizo? No, usted dio 3. No, yo di 4. El cuarto se lo dio en una etapa donde ya no hay respuesta. No le sirvió absolutamente nada. Lleva salida la planta, pues ya había concluido su desarrollo vegetativo. No hay respuesta. Una vez que llegamos a R5, a la mazorca ya café, aunque tuve la planta verde, ya no hay una respuesta positiva en rendimiento. Es una buena redacción. Es una buena reflexión. Tony, ¿qué acciones prácticas podemos hacer para mejorar la eficiencia en el riego rodado? El riego rodado que pues en estados como Sinaloa es común y en otros países es inconcebible, ¿no? Sí. Uh-huh. En muchas partes del país, Sinaloa, pues somos bendecidos con... Estaba platicando con una persona de otro estado, me dice, ¿cómo es posible que levanten
predios de 17, 18 toneladas. Y yo le digo al agricultor, es un agricultor temporalero de Guerrero, yo le aseguro que si usted tuviera la calidad de suelo que tenemos y el agua de presa que nosotros tenemos, usted lo levantara. Usted levanta 4 de temporal. Sí. Señor, usted mete su dinero al temporal en suelos que caminé dificilísimos. Tanto labor, o sea, el orgullo, no sé quién se sienta más orgulloso si usted levantar de 4 de temporal a nosotros levantar un que otro predio de 17, 18, porque sí hay casos, ¿no? Entonces, mira, en cuanto a las recomendaciones, la primera es empezar a migrar a que el momento de riego lo determine la etapa de desarrollo de tu cultivo. Esa es como la primera recomendación que yo te pido que te lleves a la cama, que te duermas, que lo pienses un poquito, que pensemos más allá de días. ¿Cuántos días voy a ocupar para regar? No, ve a tu predio, revísalo, platica con el maíz, le digo yo, los maíz, habla, escúchalo. Casi es una pregunta que te iba a hacer si hablabas con las plantas. Sí, cuando platico con raza tan apasionada con el tema de la agricultura, el cultivo que tú quieras, le pregunto, y platicas con las plantas. Sí. Hay gente que te dice que sí. Yo le digo a los agricultores, los agrónomos somos muy mentirosos. Las plantas no mienten. La máquina trilladora no echa mentiras. No. Esa entra y te dice la realidad. Agrónomos sabemos muchos y que decimos muchas cosas. Créele a tus resultados. A eso créele. La primera recomendación es esa. No nos olvidemos que los momentos de riego dependen del desarrollo de tu cultivo. Ve a tu cultivo. Caso extremo, y te platico un caso el año pasado, un agricultor de Mochi, súper técnico. Quizá el agricultor más técnico que yo conozco. El señor lleva las unidades calor por predio. Tiene muchos predios en un Excel. Lleva las unidades calor. ¿Cómo lo mide? Tiene estaciones y él en su Excel va midiendo unidades calor. Entonces, en la literatura hay tablas que te marcan de X unidades calor a X unidades calor debe aparecer la flor. Entonces me dice, oiga, Inge, ¿a las cuántas unidades de calor pongo el segundo área de auxilio? Y mi respuesta es, ¿ya fuiste al predio? Lo quería hacer digital, pues el tema. Okay. No he ido. La pero toma de decisión. Ya está floreando, o sea, ya hay espiga. No sé. Mira, le digo, las unidades de calor es la energía que está en el ambiente. Está bien, es una gran guía técnica, pero ¿quién consume esa energía? La planta. Y si la planta tiene un tema de suelo, de pendiente, de nutrición, no va a poder asimilar esa energía. No sé si me explique. Sí. Entonces, quizá no exprese esa acumulación que el Excel te va a decir. Yo trato de hacer esa combinación. Lo técnico te ayuda mucho, Marco, pero ve al campo. Ve al campo, ve. Ya está espigando. Llega al campo la persona. No, dice, va en B9, el año muy frío. Pues no riegues todavía porque te vas a quemar el segundo de auxilio y viene la etapa crítica. Entonces, las unidades de calor te ayudan, los días te ayudan, pero tu decisión debe de ser el desarrollo vegetativo. Esa es la primera recomendación que yo tengo, que ya la he repetido, pero creo es la más importante. No, síguela repitiendo porque es la base del episodio. La segunda recomendación que te quiero hacer tiene que ver con el surcado. Que vamos a hablar de cosas prácticas, dale. Cosas útiles. De donde yo soy son arcillas, o sea, son suelos francos arcillosos, en donde el tema de conducción es un tema difícil de entender. Yo me acuerdo nosotros cuando queríamos abrir surcos para ahorrar, ¿no? Nosotros aplicábamos amoníaco porque es un suelo franco, donde se escapa poco gas y pues es barato. Y ya tuviste un episodio de eso, creo que quedó claro. Sí. Porque hay gente que lo usa y está bien. Yo creo que es una solución para eso. Y veo que sí escuchas los episodios, qué bueno. Que sí, soy tu cliente, ¿no? ¿Qué es todo? Y nosotros abríamos surco y aplicábamos gas al mismo tiempo. ¿Y qué sucedía? Yo aseguraba que se inyectara bien el gas, pero sacrificaba un buen surco. O sea, la rayita por donde va el agua, ¿no? Después, cuando uno empieza a entender un poco más esto, te das cuenta que batallaban mucho con el riego, porque tú pones el agua, suelos no nivelados, suelos con ligeramente pendiente, y batallamos mucho con los riegos. Después entendí, no, ¿sabes qué? No, papá, no. Vamos o fertilizas o abres surco, una de dos. Entonces, lo que hacíamos inicialmente era fertilizo, termino el trabajo y después me regreso, echo el equipo para atrás con el tercer punto y abro surco correctamente. Un buen surco asegura la rápida conducción. Ahorita hablaste de turnos. Imagínate que te dan 24 horas para un riego de auxilio y no tienes
un buen surco, cómo conducir. No te van a alcanzar las 24 horas. Te va a hacer loco. No te va a alcanzar las 24 horas jamás en tu vida, a menos que tengas una pendiente gigantesca. Pensemos en suelos parejos. Necesitas un buen surco de conducción. Agradece mucho el maíz. Un riego a trasporo, un riego que moje, pero que no se inunde. Y seguramente estás pensando, director, no es frijol esto. Aprendimos a regar frijoles, sobre todo en el norte. Hay que aprender a regar maíces. Oye, pero no le pasa nada. No, sí le pasa. Lo que pasa es que el maíz es poco mitotero. Pregúntale a mi papá cuántas tablas hace, a los cuántos metros o cuántas hacía en el frijol antes. El viejo te regaba a los 100 metros. Hoy, 50 metros te hace las tablas. Porque hemos aprendido que el estrés hídrico, por ejemplo, en frijol, tiene un impacto terrible en rendimiento. Hemos aprendido. Y se han hecho muy buenos productores de frijol en la zona norte. Y la zona norte aprendí. Pero eso es porque aprendimos a regar frijoles. Yo pregunto, ¿por qué no aprendemos a regar maíces? ¿No? No se podrá aprender. Claro que sí se puede. En el contexto, por supuesto. Acá es brutal, en frijol lo secas. En maíz hay un impacto negativo. Pero el maíz es tan noble, tan cuerudo que aún así rinde. Pero hay un gran impacto. Entonces, la segunda recomendación que te doy es asegura una buena conducción. Si tu suelo es aluvión, a lo mejor me estás diciendo, eso no aplica para mí. De acuerdísimo, los aluviones se cocen aparte, porque ahí al contrario, ahí melgueas para que moje, ¿no? Pero es una textura distinta. Esta recomendación de buen surcado es para suelos francos y arcillosos, ¿no? La segunda. ¿Tienes otra recomendación? La tercera es la longitud de las tablas. Yo sugiero largos de tablas de 250 metros como máximo. Generalmente, por ejemplo, en el norte son predios de 200 por 500, ¿no? O sea, 200 por 500 de largo, o siembras a los 200, que para mí es una longitud ideal, o a los 500. Y te platico una anécdota así rapidito. Mi papá tiene un predio que se riega a los 500, un predio que no se nivela hace mucho tiempo, lo ha sembrado por muchos años, y yo ya no sé cómo explicarle a mi papá. Mi papá tiene 65 años y el viejo ya no sé cómo explicarle. Papá, 65. 65 Está tiene joven. el viejo. Pero es súper idioso. Y si me escucha va a decir, ya me exhibiste, ¿no? Como la familia Peluche, ¿no? Entonces yo le digo, papá, pártela a 250. O sea, te vas a dar cuenta. Y el año pasado no lo hizo. No lo hizo. Lo regó a los 500, un predio muy bueno. Yo creo que por eso la textura nos ayuda. Pero en la cosecha se subió a la máquina. Le dije, papá, súbete a la trilladora. Quiero que notes algo, le dije. En un predio con una tirada tan larga vas a notar lo siguiente. Los primeros metros, sobre todo los 50 metros, vas a ver un impacto en rendimiento. Vas a ver mazorcas más chicas, vas a ver seguramente coloraciones menos intensas del verde. Y al final del predio, en los últimos 100 metros vas a ver un maíz de mayor desarrollo. Eso es una constante. ¿Por qué? La planta come a través del agua. Sí. Esos primeros 50 metros se lava literal. Tú fertilizas y fertilizante, ¿sabes a dónde va a dar? Pues a los últimos 100 metros. Y claro, al tren, ¿no? Cuando ves un canal que está tirando mucha agua en el tren, le digo, pues mira, tu fertilizante ahí va. Ahí va. Y no, me dice, no. No. Los fertilizantes están diseñados para disolverse. Porque si no se disolvieran, la planta no se los pudiera comer. ¿Sí me explico? A través del agua. Se tiene que disolver. ¿Y qué pasa si duras 72 horas el agua tirándose? Pues dile adiós a tu fertilizante, porque gran parte, no todo obviamente, gran parte se va a perder. Entonces no solamente tiras agua, tiras fertilizante. No sé cuál te peor, está peor el agua, ¿no? Pero también el fertilizante cuesta. Y por ahí le entro yo cuando un agricultor se me pone el agua. Bueno, por la cartera, pues. Pues tira la comida, no pasa nada. Entonces le digo que se suba a la máquina, da la vuelta llena y me dice, papá, ¿sabes qué? Me dice, noté algo, me dice, los primeros metros el maíz está más chico. Yo no le dije nada. Y al final unas mazorcas gigantes. No llenaba primero, pues. El chorro de la máquina se mira evidente, me dice. O sea, los primeros metros del chorro chiquito, conforme avanza, el chorro se vuelve grueso. La desengañadora no miente. Mira, yo le puedo decir 1000 veces, hasta que mi papá vio eso, se dio cuenta. Oye, me dice, los primeros metros, y la palabra de mi papá, no estará bloqueado, me dice, no estará bloqueado el suelo. No está bloqueado, viejo. Lo que pasa es que dura tantas horas, se vuelve un pantano, 72 horas, imagínate 48 horas inundado ahí. Es terrible para la planta, es un estrés gigantesco por exceso, ¿sí? Entonces, lo que ahora hicimos fue tablas a 250 metros, un riego mucho más eficiente, sacrificas un pedazo de maíz, estoy de acuerdo, 3 metros, sí. Pero
mejoras tu eficiencia. Ahora, el impacto quizá no lo veamos este año, Marco. Y le digo al agricultor, si lo hiciste, tranquilo. Ese pedazo de suelo lo lavaste durante muchos años. La mejora va a ser progresiva, ¿sale? Lo que se ha perdido ahí se va a ir recuperando poco a poco. Oye, me dio casi lo mismo. Tranquilo. Sí. Ese suelo se lavó mucho tiempo, ese pedazo. Hay que esperar un poco para recuperarlo. Esa sería como la tercera. La cuarta, ya perdí la cuenta. La última sí, es, bueno, si se puede nivelar, siempre la nivelación de suelo será una recomendación increíble. Es una inversión a mediano plazo. Y tú dirás, yo no tengo tiempo, Tony, en la agricultura actual de proyectos a mediano plazo. Eso no. Pero bueno, tengo que mencionarlo porque la nivelación es excelente para mejorar. Igual vas a hacer cortes en tu predio que se van a poner feos el primer año, pero que con el tiempo está comprobado que rentablemente es adecuado. Y vas a decir, Tony, yo la mayoría rento porque la mayoría son rentas. Pues bueno, ponen una balanza. No sabemos si va a llover y tú quieres que me ponga a nivelar. O sea, bueno, la verdad es que sí es una decisión complicada a veces. Pero en general la agricultura es así. En general la agricultura es así. O sea, si eres un agricultor de vocación, pues tienes que tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. Porque lo eres, porque te vas a dedicar a eso. Pues. Si lo quieres ver como un empresario de un abarrote, pues ahí sí, pues no le metas, ¿no? Pero atente a esa consecuencia que podrías vivir, pues. Y al final de cuentas, si nos vamos a pensar en eso, pues sí es cierto, puede no llover el año que entra. Y eso es algo que se vino mucho para este ciclo, sobre las rentas. La gente quería su billete para la renta y el agricultor decía, oye, espérate, pues si no hay agua, ¿qué hago? Entonces son esas decisiones que se tienen que tomar a lo largo del año. Pues no nada más es el día de siembra, el día de cosecha en el tema agrícola. Y lo que viene, amigo. Y lo que sigue, pues, al final de cuentas no lo sabemos. Mira, te voy a dar un ejemplo. El año se decía en el clima que el año pasado iba a ser lluvioso porque estaba el Niño. Luego dijeron que el Niño se retrasó y que iba a llover en diciembre y en enero. 6 de febrero. Una buena lluvia no nos ha caído. Creo que allá en el norte cayó alguna agua. Yo creo que no pintó, ¿va? No. En Sonora es otro rollo, pero acá Sinaloa no ha llegado. Ahora dice el clima que 2024 va a ser seco. ¿No? Es lo que está llegando. Y bueno, dice un amigo, pues si es el mismo meteorólogo que dijo que el año pasado iba a llover y no llovió, y dice que este año no va a llover, pues a lo mejor llueve. Mira, el año antepasado yo recuerdo una plática en la Asociación de Agricultores de Mochis, que dijeron que venía la niña y que no iba a llover. Salimos, nos estábamos ahogando ahí en Mochis con las alcantarillas. Este año llovió muchísimo. Sí. Este año la misma persona dijo, viene el Niño, y salió al revés. Entonces, amigo, lo más seguro es que quién sabe. Sigue siendo un volado. Y si nos vamos más lejos, hoy estamos y mañana quién sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, ya volviendo al tema. En la nota que hicimos de esa reunión que tuvimos de esa conferencia que diste allá en Guasave, comentabas, con 3 riegos de auxilio la merma podría ser entre 5% y 10% en el rendimiento, dependiendo de diversas variables, como el momento de riego que ya comentábamos y la genética. Platiquemos de la genética. Ingeniero, Bayer, ¿qué está haciendo en ese tema? Yo creo que es la más palpable en el tema de maíz, genética, ¿no? Y es la que más el productor voltea a ver. Incluso estaba escuchando uno de los productores con el récord mundial del maíz, hablaba mucho de la importancia de la genética. ¿Cómo va Bayer en ese tema? Ojo, y tengo que hacer una acotación, ¿no? Este es un episodio netamente de contenido, pero forzosamente hay temas de los que tenemos que platicar, ¿no? Y uno de esos es ese. No, y yo te voy a hablar como compañía, o sea, independientemente. Sin bronca, aquí no hay bronca. Tú dale, échale. Mira, ahorita preguntaste y no te contestaba, porque no sé qué pusimos a platicar sobre los ensayos. La empresa tiene diferentes ensayos. Ensayos desde densidades. Yo a veces me desespero un poco porque veo agricultores que te están evaluando densidades de 80,000, de 50,000, de 60,000. Todo lo hacemos eso en Bayer. Y no lo hacemos un año, lo hacemos 3, 4 años dependiendo. Nosotros evaluamos densidades desde 40,000 plantas, no semillas, plantas, hasta 160,000. Y se forma una curva
una curva impresionante de respuesta genética a las densidades. Todas las tenemos. Cuando tú escuches una recomendación de X híbrido de las dos marcas que tenemos, es ese punto más alto en donde encuentres un mejor potencial de rendimiento. Así como hacemos ese, tenemos uno de fertilización, que tengo una plática de fertilización que estoy seguro que te va a encantar, luego me invitas. Con estos datos que hacemos. Abierta la invitación, ¿no? Y dice, Bayer no vende fertilizante. Precisamente por eso, con toda libertad podemos hablar de momentos de fertilización, aprovechamiento. Está bien padre el contenido ese porque yo me eché un clavado a un cuarto de información increíble y está buenísimo. También hacemos ensayos de riego, agarramos nuestra genética. Como te decía, mínimo son 10 parcelas en Sinaloa, 10 parcelas que echamos a perder en donde agarramos todo nuestro portafolio y lo vamos evaluando. 2 riegos, 3 riegos, 4 riegos. Por eso te digo con argumentos y con datos. En un predio normal, aclaro. Porque me dicen, oye, yo tengo donde doy 5. No, espérame. Ese de 5 ahorita no aplica. En un predio donde normalmente tú riegas, llevas un maíz con 4 de auxilio, ahorita, si tú tienes un híbrido de las marcas de nosotros, con 3, la pérdida estimada va a ir del 5 al 10%. O sea, ese riego que tú le vas a quitar, si tú sigues los momentos de riego que ya mencionamos, el impacto de rendimiento puede ser del 5 al 10%. Porque una característica de los híbridos que más vendemos nosotros, los 2 caballos de batalla que tenemos, es que su caída no es abismal en rendimiento. Es esa estabilidad. El agricultor que nos escucha, por algo siembra lo que siembra. No me digan, lo que tú siembras en tu cabeza es por algo. Porque esto no es nuevo, esto ya lo has visto. Y has visto cómo la genética te ayuda a, de alguna manera, soportar y que no caiga tan abruptamente. Todos los híbridos tienen un costo en rendimiento. No existen híbridos resistentes a la sequía. No sé si me explique. Claro. La diferencia es que esa caída no sea tan abrupta y tan rápida en rendimiento, que soporte hasta cierta medida de rendimiento. Y eso va entre el 5 al 10, más o menos. O sea, hay cierta estabilidad o cierto, por decir así, ustedes consideran cierto margen de merma en estas situaciones complicadas pues, del desarrollo del cultivo. Finalmente... el productor también, pues, lo sabe, me imagino, ¿no? O sea, por algo se han ganado el gusto del agricultor. No subestimemos al agricultor. El agricultor hace algo, vuelve a hacer algo cuando le funciona. Y si él elige X o Y genética, es porque le ha dado resultados diferentes. Tenemos productos que llevan 12 años en el mercado. Tú lo conoces bien, lo estás pensando. Ese híbrido... El de los números. ¿Cuánto ha durado? ¿Es casualidad? Sí, no. Me preguntan, ¿y qué le irá a pasar al híbrido en este año de seco? Lleva un montón de años de estos y ha respondido. Este año va a responder porque lo ha hecho durante muchos años. ¿Así me explico? Yo en algún momento escuché de algún productor viejón, en alguno de los años secos que hemos tenido diciendo, no, es que al maíz le gusta el cierto estrés, o sea, de que lo presiones, pues que lo lleves al límite de repente en el tema del agua. No sé si compartas la opinión. Que al maíz le gusta un poquito el maltrato. Y me ha tocado ver híbridos que son más cuerudos en el tema del agua, por ejemplo. ¿Lo compartes esa forma de pensar? No, mira, he escuchado mucho. Hay que estresarlo para que se enraice. Dicen ahí, me acuerdo bien de un tío mío de Bachoco, Guasave. Lo estreso para que se enraice. Mira, el periodo de estrés en etapa vegetativa se hace por necesidad. O sea, lo tenemos que hacer cuando no hay agua. Pero yo estoy convencido de que todo periodo de estrés implica una pérdida de rendimiento. Que la pérdida de rendimiento sea muy pequeña en etapa vegetativa y en ese momento en particular, eso es otra cosa. Porque si esto no fuera así, el riego por goteo no tuviera sentido. El principio del riego por goteo en maíces o en cualquier cultivo es que los periodos de estrés sean pequeñísimos o no existan. Y la respuesta de rendimiento es evidente. No sé si me explique. Sí, completamente. No tiene sentido entonces. Si yo pongo una tabla lado a lado, siempre agricultor que evalúes algo, siempre hazlo lado a lado. No compares entre predios. Imagínate un predio de 10 hectáreas, riego rodado versus goteo. Le va a ganar el goteo. Te aseguro que le va a ganar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de periodo de estrés. Acá inevitablemente lo vas a tener que hacer. Inevitablemente. Entonces, lo voy a dejar para que enraice. Eso lleva un periodo de estrés. Ahora, que tu genética de un híbrido tan bueno como los que tenemos actualmente te dé para que aún así alcance rendimientos increíbles. Son el 5% que te digo. O sea, a lo mejor en un buen año ni siquiera lo notas. Me dio 15, hoy me dio 14 y media. ¡Ófale! Pero buenísimo.
No sé si me explique. Sí, completamente. O hay otras variables que a lo mejor te da lo mismo, pero ese periodo de estrés te pudo haber dado un poquito más. Entonces es un poco relativo. No, yo no coincido. Ahora, tenemos que hacerlo. En este año tuvimos que estresar. Vamos a tener que estresarlo, pero no es para que enraice ni para que... No. Es por la situación. Pues. Es porque tenemos que estresar el maíz. No hay otra opción. ¿Consideras que como compañía se estaban preparando pues para escenarios como este, Tony? Pues mira, cuando tomas la información de hace 15 o 20 años de trabajos con estrés hídrico, yo creo que la respuesta es sí. Creo que es la ventaja de compañías grandes que se atreven a pensar un poco diferente, a invertir sus recursos, su tiempo y su gente en variables importantes para el agricultor. Tienen este resultado, ¿no? De repente te topas con que ese tipo de trabajos que tenemos en asociación con INIFAP, con IMTA también, te permiten tener información que quizá pocos tienen y la idea de nosotros es brindarse al agricultor para que le vaya bien. O sea, esto es independientemente del híbrido que tú siembres. Estas recomendaciones son genéricas. O sea, cualquier híbrido va a responder de manera similar, quizá no igual a nuestro, pero si estamos preparados, pues yo creo que sí las personas en algún momento visualizaron un escenario complicado de agua porque no es nuevo, lo hemos tenido mucho tiempo y decidieron invertir esta cantidad de recursos y de gente para tener esta información que ojalá no la estuviéramos ocupando, me queda claro, pero por sí me da un poco de gusto y me da orgullo de que la empresa piense un poco más allá de invertir en otras cosas, a lo mejor, ¿no? Invertir en cosas útiles para el agricultor y esa parte sí me deja tranquilo. Hace rato decías, Bayer no vende fertilizantes, pero estamos evaluando. Pues Bayer no vende agua, pero estamos evaluando. Pues no venden sistemas de riego, no. Pero estamos evaluando. Entonces, eso es algo interesante, o sea, es bien válido, pues. Es lo que le da valor más bien a la información que están generando, ¿no? Y que la están compartiendo abiertamente, no se la están reservando. No, para nada. Incluso si alguien está interesado en el contenido, a sus órdenes, o sea, a través de nuestros distribuidores que seguramente está escuchando, eres cliente, se puede, o sea, con gusto te acompañamos y te damos asesoría, no pasa nada, yo creo que es parte de, ¿no? ¿Has visto situaciones similares en otras partes del país, más allá de Sinaloa, con el tema del agua? Totalmente. Morelos, en Hidalgo, me tocó platicar con gente de Puebla. Problemas de agua, o sea, riegos limitados. Ellos tenían 5 auxilios, hoy tienen 4 y están vueltos locos. Y yo les dije, quisiéramos 4. O sea, cada quien vive su realidad distinto y yo lo veo desgraciadamente generalizado el tema del agua, ¿no? ¿Y las láminas de riego son similares en esas zonas? Sí, cambian mucho las texturas, pero al final las láminas proporcionadas son similares, ¿no? Allá veo yo un poco suelos más arenosos y sí ocupan un poco más de agua, ¿no? Por eso hablan de 5 hasta 6 riegos, porque son suelos un poco distintos. Nosotros tenemos la fortuna de que nuestros suelos son francos, sobre todo los muy buenos, sí. Y eso te deja hoy 3 de auxilio, o sea, sonaba una locura y se va. Y la hacemos, ¿no? Claro, repito, algunos, ¿no? Allá no, allá los suelos son muy, muy distintos, ¿no? O sea, de manera óptima, 4 riegos, entonces, por decir así, en buenos terrenos, 4 riegos, de manera óptima nos vamos bien. En 4 riegos, nosotros, evaluado con datos, alcanza su mejor expresión los híbridos de Bayer. En 5, la diferencia prácticamente no existe. Prácticamente no hay respuesta. Y con 3, estás muy cerca de lo que te puede dar 4 y me atrevo a decirte, y no me quiero comprometer, pero bien dados en un año noble, le andas ese 5%, se vuelve hasta un poco menos, sobre todo con un par de híbridos que nosotros tenemos que increíblemente toleran muy bien. Pero en fin, creo que 3 es el escenario mínimo, 4 es el ideal y 5 la está sobrado. ¿Y densidades, Inge? Densidades, qué buen tema. Sí, claro, no, es que aquí yo sabía que iba a ser un buen episodio. Me encanta densidades porque son esos paradigmas. Mira, nosotros como vendedores de semilla, luego pasa, tú me quieres, pues, entre más semilla vendo, más, pues, claro, mejor para mí. Más comisión te llevas. Sí, o sea. Digo que tú no eres vendedor, ¿no? Yo estoy en desarrollo, pero al final quizá no me siento tan cómodo como hablando de fertilizante de agua, pero sí te puedo decir que nosotros tenemos evaluaciones bien puntuales donde medimos la respuesta de cada uno de los híbridos y encontramos ese punto de máxima expresión. Ahora, en tema de densidades, hay diferencia en respuesta de los híbridos. O sea,
cada híbrido tiene un punto distinto de encontrar su mejor expresión de potencial de rendimiento. Las diferencias no son grandes, no son enormes. Por ejemplo, vamos de un híbrido que quizá en 105,000 semillas colocadas en el suelo, porque no son plantas, son semillas, sí, a lo mejor a otro que es 110, 115 pudiera ser el máximo. Algo bien interesante que te quiero compartir. En ese rango yo creo que andan la mayoría de los híbridos. Entre 105,000 semillas a la hora de la siembra a 110 semillas a la hora de la siembra. ¿Qué serían que unas 90,000, 92,000 plantas? La pérdida promedio es del 5% de emergencia. O sea, yo pongo 110,000 y pierdo 5% aproximadamente. Como 5,500, pues. Sí, más o menos. O sea, deben de emerger al menos 100,000 plantas. Okay. Al menos 100,000 plantas. Claro, si tú eres de lota y siembras en seco, bueno, eso es, y pisas y eso es otro rollo, ¿no? Fíjate que la base que traía era una parcela de lota, de hecho. Ok. Un dato que te quiero pasar como agricultor es, sí, piensa en plantas emergidas. Y vas a otro paradigma. Es que dime cuántas semillas. Hay un dato, un concepto que se llama porcentaje de pérdida. Y el porcentaje de pérdida es esa barrera que nos impide a nosotros como vaya a darte una recomendación tan directa. No es la misma en abolato que les digo yo a los técnicos. Siembras 8 y salen 9. Sí. O sea, no es mentira. Tú programas la sembradora y te siembras 8 y te nacen más. Espérate. O si me estás escuchando en Los Mochis, vas a Bachoco y en Cortines y le pones 8 a la sembradora y te salen más. Está presumido, dije, está presumiendo la zona ya. No. O sea, hay zonas así. Sí. Entonces, estamos nosotros migrando a hacerte una recomendación de plantas establecidas. Y es bien difícil y es un cambio porque no estamos acostumbrados a ese concepto. Plantas emergidas. ¿Cuántas plantas emergidas de este híbrido necesito? 105,000. Sí, Inge, pero ¿cuántas semillas pongo? Tú dime, ¿cómo es tu sistema de siembra? No, que yo siembro en elota, donde yo siembro en seco, riego. Ah, bueno. Entonces necesitas saber qué porcentaje tienes tú de emergencia. ¿Cuál es tu porcentaje de pérdida? Los porcentajes de pérdida van del 3 al 10% más o menos. Y hay que restarle. ¿Sí me explico? Hey. La mayoría anda entre 100 y 105,000 plantas emergidas, lo que ocupamos los híbridos de Bayer para encontrar su máximo potencial. ¿Cuántas semillas debo poner? Pues depende. ¿Dónde vas a sembrar? ¿Y cuánta pérdida tienes? Es todo un cambio, pero más o menos por ahí anda. Y otra cosa que quiero ponerte en la mesa y que seguramente vas a decir, no lo había pensado. En nuestros trabajos, y es que es un concepto que se llama ambientes de rendimiento que me gustaría platicarte porque te va a gustar, pero me voy a adelantar un poquito, es que nosotros hemos detectado que en Sinaloa hay distintos, al menos 3 grupos de por decirlo así, grupos de ambientes de rendimiento le llamamos. O sea, predios que por alguna razón tienen un rendimiento bajo, un rendimiento medio y un rendimiento muy alto. Son 3 grandes grupos de predios. Entonces, ¿qué hemos visto? Los predios de altísimo rendimiento tienden a soportar densidades ligeramente más altas, con una respuesta en rentabilidad. No sé si me explique. Si yo soy un agricultor de Nabolato, de Cortines, del Tamarindo, y mis rendimientos son por encima de 15 toneladas por hectárea, yo te sugiero pensar y probar una densidad ligeramente más arriba. Va. Porque yo como marca te recomiendo una media, ¿sí? Pero poco a poco la empresa va a ir migrando a darte recomendaciones en función de tu nivel productivo. ¿Cuánto levantas? 9 toneladas, Tony, porque mi predio es complicado. Mi recomendación de densidad seguramente va a ser más abajo. ¿Sí me explico? Porque es un suelo complicado, porque es un suelo que tiene problemas. ¿Sí me explico? No, yo siembro un abolato, yo levanto 17. Hey. Mi sugerencia de densidad tiene que ser más grande. Claro. ¿Por qué? Porque tu suelo es rico, porque tienes condiciones que le permiten al híbrido soportar una densidad más alta y por lo tanto un nivel de un potencial de rendimiento más alto. Pero para allá vamos, aún no llegamos a eso, estamos en eso, estamos evaluando. En esa evaluación y todo eso, esto se hace con datos, no tiene vuelta de hoja. Totalmente. Ahí nos vamos al tema de agricultura digital. Sí. ¿Verdad? Podemos hablar ahí del tema de FieldView, por ejemplo. Por supuesto, claro. Esa no lo esperaba, ¿verdad? No, esa está bien llevado. No lo esperaba, pero está genial. Ajá. Está genial. No sé, ¿quieres que te platique un poquito de qué es, para qué sirve? Sí, por favor, porque yo no tengo tanto contexto de FieldView como tal. He escuchado de otras tecnologías, pero de FieldView como tal no lo tengo.
Filvio, es una herramienta digital que yo creo que va a cambiar y nos va a brindar algunas opciones que no tenemos actualmente, que no tenemos manera de visualizar. En las fases iniciales, yo lo veo así. Tiene varias etapas, Filvio. Uh-huh. La primera es que en etapas críticas de la siembra puedas primero ver lo que está sucediendo. Ejemplos. Te voy a dar dos procesos, que hay muchos, puedes meterlo muchos, pero te voy a hablar de la siembra y de la cosecha. En una sembradora que tú tengas, le vamos a poder poner sensores que van a mandarle información a Filvio y que Filvio te va a estar permitiendo ver tu siembra en tiempo real y poder hacer las correcciones que tú veas. Ejemplo, yo necesito poner 8.3 semillas. Esos sensores te van a permitir ir contabilizando las semillas y te van a dar información en tiempo real de lo que realmente estás sembrando y tomar decisiones en ese momento. Te va a permitir ver la velocidad de tu siembra, te va a permitir detectar alguna falla en algún bote, en tu densidad, y eso te va a permitir llegar a un nivel de información que actualmente no es posible. Yo le decía, ¿qué hacemos? Pones a una persona en un extremo del predio, pones a otra persona en otro extremo del predio y hasta donde podemos llegar es reviso que mi sembrador en cada esquina esté funcionando bien, que no esté tapado los botes, que tenga semilla cada cajón, pero hasta ahí. No hay manera de darte cuenta de una falla a otro nivel. Si yo me equivoqué de engranaje, por ejemplo, no hay manera de darte cuenta. Tú revisas que está cayendo semilla. Me ha pasado. Sí, lo he visto yo personalmente. C1, lo pongo C1, empiezo a trabajar, no alineé el engranaje, se movió a C3. Te sobraron bolsas. Y te das cuenta al final del predio. Me sobraron bolsas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué malo! No, pero si lo piensas, vas a estar 6 meses pensando en la consecuencia de eso, pues. Por debajo de lo que te vas a quedar por debajo de la densidad y el híbrido no va a alcanzar su máximo potencial. Uh-huh. O al revés. Te acabas la semilla, un insumo no barato, no es barato la semilla híbrida, y vas a sobrepasar, te vas a ir al otro extremo de la curva y el rendimiento también cae. Claro. Cuando sobrepasas el nivel óptimo, el rendimiento empieza a caer. Entonces, este tipo de herramienta te va a permitir darte cuenta de lo que realmente estás colocando en el campo, ¿no? En el tomar caso de decisiones más rápido. Y inmediatamente te aparece una alarma y paras la siembra. Oye, a ver, espérame, algo está pasando, que la densidad tú le das un rango y en ese momento te informa no solamente el operador, sino de vía remota donde tú estés, te va a informar que algo no está pasando en los rangos que tú le diste. ¿Filvio lo tienes en el teléfono? Sí, Filvio es una herramienta, está en una nube. Sí. La información del tractor se envía a Filvio, a la herramienta, y tú la puedes instalar en tus dispositivos móviles. Tú tiene una función de remote view para que tú veas esa información en tiempo real de lo que está pasando en tu campo, ¿no? Uh-huh. Igual el operador lo va viendo y va viendo esa información que se está generando en tu siembra, por decir algo. Pero puede ser otras cosas. La que me encanta también es cosecha, ¿no? Esa también me encanta, esa herramienta, ¿no? No sé si viste el episodio donde hablábamos con Candelario, coronel, que hablaba de velocidades de siembra y también velocidades de cosecha. Sí lo viste, ese está buenísimo, ese episodio. Y contaba ahí una anécdota también, creo que era sobre sembró muy rápido y a la cosecha pues se vio la consecuencia del operador y todavía se echan carrilla ahí entre ellos, pues. En ese tema, ingeniero, ¿cuál sería el comentario? No, qué bueno que sacas el tema. Una de las grandes aportaciones que hace este tipo de tecnología es visualizar la velocidad de siembra. Si hay un enemigo de las siembras uniformes que es controlable, porque yo siempre le digo al agricultor, hay cosas que yo no controlo. Claro. Oye, yo tengo una sembradora viejita, Tony, perdón, no tengo 800,000 pesos para comprarme una última, o sea, no tengo. Yo me enfoco en qué sí puedo deshacer. Sí puedes sembrar despacio. Mi papá, antes sembrábamos en quinta, en cuarta. Sembrábamos 15 hectáreas. Marco, ¿qué prisa? ¿Qué prisa? Y si haces 2 días sembrando, ¿qué te pasa? No te va a pasar nada. Ahora, evaluado, la mejor siembra siempre va a ser a los 4, 5 kilómetros por hora. Tony, ¿y la velocidad yo cómo la mido? Si no tienes nada de esta tecnología, a la velocidad que tú caminas sin correr, donde tú empiezas a trotar, estás superando los 5 kilómetros por hora. Bájale. O sea, ¿sí me explico? Sí. Caminar sin correr. Esa es la parte práctica sin tecnología. Que tú que tú vayas caminando con el tractor caminando, sin correr. A esa es la velocidad ideal. Caso real en Obregón, en 2021, me acuerdo bien.
instalamos un sistema de Filvio en una sembradora, un agricultor muy grande, como comentabas ahorita, que hay muchos ahí en Obregón. El señor sembraba en quinta porque quinta o cuarta alta, ¿no? Segunda alta, no me acuerdo, era un tractor grande. Entonces, el sistema se instaló, hay un equipo de Bayer enfocado a tecnología digital. Yo no soy el experto, te soy honesto, yo veo malo agronómico. Le instalan el equipo, este señor empieza a sembrar y empiezan los aparatos, las alarmas. Empieza un desastre porque nosotros era un ensayo era un híbrido de porte de estatura optimizada, chaparrito. Luego, si quieres, hablamos de esa tecnología genética que viene. Sí. Esos sí van a densidades altas. Pregunta. Esos vienen a densidades un poco más altas, pero es porque la arquitectura es diferente y tiene otras. Bueno, para hacerte la corta, tenemos que poner 130,000 semillas ahí. Ok. Entonces, a la velocidad que iba, te estaba colocando 120. Y el aparato se volvió loco. Entonces, baja el operador, revisa. Oye, pues las cadenas están bien, el engranaje está bien. Le hablan al jefe. Oye, patrón, ¿no? Oye, este aparato no sirve. Empezó a llamar y empieza a hacer alarmas. Cuando llega el experto de Filvio y el encargado, bueno, el que ve esa parte, dice, el equipo está bien. Lo que pasa es que la persona está yendo a 9 kilómetros por hora. Y la velocidad es el peor enemigo de la precisión. Entonces, y tiene sentido. Mira, imagínate. Es un sistema mecánico. Va a la velocidad de la llanta. Es un disco que va dando vuelta entre más recio, avienta la semilla de manera más rápida y se hace un desastre. No solo en cantidad, sino en distribución. Pero yo, como estoy a la vieja escuela, hay cuenta que él sembró 9 kilómetros por hora y dio una vuelta a los 1,5 kilómetros. Entonces llegó y yo le hablé al agricultor, oye, yo sé que toda la vida has sembrado así y siempre te ha ido bien. ¿Me permites bajar la velocidad? O sea, por favor. Con toda la humildad posible. Y eres un agricultor exitoso que levantas arriba de 15 toneladas promedio, poca gente. ¿Me permites hacerte esta sugerencia? ¿Le puedes bajar un cambio? O sea, dame chance, quiero probar la tecnología. No, adelante, le bajamos a 6 kilómetros por hora, sembramos un tramo porque no quiso más. Le volví a hablar, ¿me permite sembrarte a 4 kilómetros por hora? El operador encabronado, enojado, perdón, ya me mandé la palabra. Sí, no. Enojado. Puedes decir encabronado sin bronca, ¿eh? De todas maneras, te van a reñir en tu casa, le digo, o sea, si llega media hora tarde no pasa nada. Bueno, nos quedó el ensayo, 9 kilómetros por hora, 6 kilómetros por hora y 4 kilómetros por hora. 700 kilos de diferencia en rendimiento de 9 kilómetros por hora a 6 kilómetros por hora. Y casi 900 a 4. O sea, el señor levanta 15 toneladas. 5%. Pero increíble la diferencia. Ahora, a simple hoja te lo digo, Marco. Yo cuando fui no lo notaba, pero yo estoy hecho a la vieja escuela. Me agarro y me empiezo a medir y a contar plantas y a medir desviación estándar. Y te das cuenta, traíamos 10,000 semillas menos. 10,000. O sea, de las 130 traíamos 10,000 semillas menos. A la hora de la cosecha, esas 10,000 cobraron una factura enorme. El señor estaba perdiendo un gran porcentaje de rendimiento por velocidad. Ahora, pero voy a tardar menos en sembrar. Bueno, señor, yo ahí ya no puedo hacer nada. Si tú crees que ese 5% no representa una buena justificación para contratar un segundo turno de operador, hacerlo operativamente necesario, ahí yo no puedo meter yo. ¿Sí me explico? Si tu decisión es más lo operativo que el rendimiento, ahí ya no puedo hacer nada. Este tipo de tecnología nos permite visualizar eso de manera puntual y con datos, porque luego entró la trilladora con Filvio que mide un flujo de rendimiento y quedó clarito. O sea, evidente. Te brincas el surco y el diferencial fue increíble. Hay algo que me gusta mucho del podcast, ¿no? Además del aprendizaje que aquí agarramos Hiram y yo, que algún día lo vamos a utilizar en la práctica, es que son muy coincidentes la forma de pensar, más de lo que ustedes piensan, de los invitados que hemos tenido aquí con relación a distintos términos o formas de trabajar. Son muy similares. Y aquí nos damos cuenta de eso, ¿no? Las recomendaciones son muy similares, de verdad. Yo creo que eso es lo que garantiza que hemos tenido calidad de invitados. Platicábamos del futuro de genética de Bayer, Tony. No recuerdo si me dijiste porte más alto, porte más bajo. Según yo es porte más bajo, ¿no? Pero adelante. Sí, en la empresa hay un proyecto muy grande que se llama Vitala. Lo vas a ver posicionado como una marca. Esta tecnología lo que pretende es una generación de híbridos de estatura optimizada, le llamamos nosotros. Son híbridos
que andan alrededor de 1 metro y fracción por debajo de un convencional. No los vienen a sustituir, no nos vienen a que ya no vamos a tener altos, no. Vienen a ofrecerle al agricultor una alternativa diferente. La palabra resistente a algo, y si escucha el doctor Quintero Benítez me va a regañar, altamente tolerantes a cames. O sea, no es imposible que no se caigan, pero la probabilidad es bajísima. Y digo, en Estados Unidos pasamos un helicóptero por arriba y no se cayeron. Entonces, la probabilidad de came es bajísima. Zonas donde los maíces, por su riqueza, por las texturas tan nobles, los maíces crecen enormes. Incluso aquí en Culiacán hemos tenido fenómenos de tornados, lo mencionabas hace rato. Esos híbridos en Nabolato te van a permitir dormir tranquilos. Son híbridos que van a venir a cambiar. Yo te aseguro que vas a salir y vas a ver los híbridos. Qué raro, está chaparrito. ¿Qué pasó? Sí. Con un potencial de rendimiento por lo pronto muy similar a lo que tenemos, pero que en un mediano plazo esos híbridos van a superar los convencionales y que nos van a ofrecer otro tipo de experiencia. Oye, nomás no se acama. No, nomás es eso. Como son chaparritos, tú vas a entrar en momentos que tú normalmente no puedes. Ejemplo, este año. No sé si te tocó escuchar amigos tuyos que dijeron, ya no pude entrar al maíz porque ya no, la segunda aplicación para cogollero ya no la pude hacer porque me ganó. Y si tu maíz se fuera creciendo más despacio y si sí pudieras entrar en diferentes momentos porque son chaparritos, ¿sí me explico? Te va a dar otras ventajas operativas. Y si sí pudieras dar la segunda fertilizada con tractor. O sea, abre una ventana de posibilidades un poco distinta de manera operativa. La otra es que en función de su arquitectura diferenciada, estos híbridos, su respuesta a densidad se ve mejorada. Si algo hemos aprendido en Pacífico, como en pocos lugares en el mundo, hemos encontrado en el incremento de densidad una manera de ganar rendimiento. O sea, históricamente hemos venido incrementando nuestras densidades y ganando rendimiento. Son dos variables que nos han ayudado a mejorar. Oye, ¿cómo siembran semillas? Es la manera en la que hemos encontrado cómo mejorar rendimiento. Meter más individuos, aprovechar el agua de presa que tenemos, genial, nuestros suelos con más individuos. Y este tipo de híbridos vienen enfocados también a eso, a aprovechar mejor el espacio con más individuos para ganar rendimiento, obviamente. El sistema vital, pues se llama sistema porque no es nada más estamos hablando de semilla o de densidades, ¿no? Son varios factores que lo componen. ¿Qué lo componen? Ojo, esta es una pregunta que me sale a mí porque yo lo vi en Expo Agro Sinaloa en el año pasado, mas no me acerqué mucho. Creo que cuando llegué ya era el último día, ya es que ya la parte final de las expos ya normalmente ya se empieza a desparramar la gente. Entonces, no me tocó la plática. No te va a escuchar mi jefe porque he estado ahí, amigo. Nos fuimos a comer. No te creas. Ahí nos vamos a ver. No, yo estaba ahí. Pero no, bueno, como quiera que sea. No pasa nada. No me tocó escuchar la plática técnica. Obviamente, si uno quiere, pues se arrima en momentos. Pues no me arrimé en un buen momento. Ya íbamos de salida, no me acuerdo. Sí, como quiera que sea, me gustaría ese contexto de qué es el sistema vital como tal. El sistema es una alternativa al agricultor para buscar un poco más de eficiencia. O sea, cómo aprovecho más cada hectárea que yo tengo, con más individuos, con un arreglo incluso topológico distinto. Eso es bien complicado, pero lo estamos proponiendo. Cómo con un híbrido estoy más tranquilo. Cómo con un híbrido que crece más despacio, por decirlo así, tiene una altura diferenciada, puedo hacer otras cosas, otras labores, y eso es un sistema, ¿no? O sea, no es te voy a un híbrido chaparrito, no solamente va a ser eso, va a venir a acompañar. Así se le conoce, el chaparrito. Sí, va a ser un chaparrito, y los chapitos somos bravos, ¿no? Pero no solamente va a ser eso, vamos a llegar contigo con recomendaciones, y no vendemos fertilizantes, no vendemos otras cosas, pero queremos que seas más eficiente. ¿Cómo logro? Digo, no sé, amigo, ¿cuántas personas no metemos fertilizante en el agua? Y oye, lo platicamos, si de cada 10 litros, 4 se aprovecha por la planta, entonces déjame decirte que 6 litros de agua con fertilizante. Con fertilizante se va a ir. ¿Qué pasaría si yo puedo entrar a una etapa diferente y colocar con el tractor de alto despegue el fertilizante donde va, en el lugar correcto, en el momento correcto? Eso sería una alternativa de eficiencia. O sea, eso es lo que estamos buscando y estamos evaluando actualmente, ¿no? Hasta dónde podemos llegar en sugerencias a ese nivel, no solamente libre, sino para convertirlo realmente en un sistema.
Yo lo que veo del sistema es que no han sido agresivos en el sentido de masificarlo tanto y tan rápido. Me imagino que porque lo van detallando conforme pues pasa una lección, como te decía. Solamente tenemos un ciclo para maíz al año, pues al final de cuentas, ¿no? Sí, también digo, hay gente que seguramente me está escuchando y dice, lo probé el chaparrito y no me gustó por X o Y circunstancia. Tuvimos un híbrido comercial, ya ahorita ya no está en el mercado. Órale. ¿Qué pasó con el híbrido? Sufrimos esa parte de experiencia. De repente, en algunos predios donde el ambiente de rendimiento, y voy a empezar a utilizar el término ambiente, aunque no hemos platicado de ambientes, que me gustaría platicarlo contigo, predios retadores, difíciles, donde la altura de mazorca no nos quedaba a buena estatura para cosecha. O sea, nos enfrentamos a ese reto, tuvimos que hacer una pausa, nos dimos cuenta que la planta se quedaba chaparrita y no la cosecha mecánica se complicaba. Entonces, afortunadamente es una empresa que reaccionó rápido, los genetistas tuvimos que hacer una pausa en el proyecto y hoy tenemos en el mercado otro híbrido, digo el nombre, que se llama Calamar. Seguimos con los del mar, entonces. Sí, vamos con los del mar. Hoy, acércate, hay demos, hay poquito, fue poquito lo que se puso allá afuera. Su posición de mazorca va mucho más arriba, su rendimiento también es mucho mejor que el anterior y la idea es que este híbrido empiece poco a poco a ser probado y analizado por el agricultor, ponlo un lado a lado con lo que siembres y te va a brindar una experiencia diferente, vas a ver. Creemos que poco a poco irá ganando espacio en el mercado, ¿no? Y pronto vendrán más, ¿no? Viene una generación de chaparritos. Seguimos en este episodio número 31 o el primero de la tercera temporada de Semillero Agropodcast con Antonio García Espinosa, agrónomo para desarrollo de mercado en Pacífico, Sinaloa, Sonora y las Bajas de la compañía Bayer. Estábamos con el tema de los chaparritos. Suena muy largo todo eso. Sí, bueno, es que cuando ya lo lees, pues no te quieres parar. Entonces, esa es la desventaja de grabar un podcast con la laptop, pero también me permite hacer ciertas anotaciones que me ayudan a llevar el episodio a buen término. Hablábamos, Tony, de los híbridos chaparritos, de lo que viene para Bayer, de lo cautelosos que han sido, para conformar este sistema de alta densidad con un porte de híbridos, pues más chaparrito, más bajo, ¿no? Hablabas de Calamar, que le va a gustar al productor. Sí, ahí va un proceso de evaluación extenuante. O sea, nosotros tradicionalmente nuestros portafolios se evalúan alrededor de 80 a 90 parcelas a nivel agricultor. Sí. Nuestro portafolio. Gran parte, yo creo, del éxito que han tenido los híbridos es que nosotros no escatimamos en evaluar las cosas. Y Calamar ha sido un híbrido que ha pasado por una serie de filtros. No te imaginas bajo qué condiciones lo hemos evaluado para entender qué pueda pasar. Porque una vez que llega un híbrido al área comercial, el agricultor busca soluciones para todo, para sus predios buenos, sus regulares y sus malos y muy malos, ¿no? Y tenemos que saber qué va a pasar con esa tecnología. Por eso nos hemos tardado un poco, pero ya va a llegar la etapa más importante. Y yo ahorita te invito a que te acerques a ver esas demos que va a haber, esas demostraciones. Acércate. Es un híbrido muy competitivo, muy rendidor y que te va a brindar tranquilidad. ¿Cuánto cuesta la tranquilidad, Marco? Pues no lo sé. Para cada quien tiene un valor diferente, ¿va? Pero el hecho de que no se te acabe, creo que genera un valor extra y que te permite hacer otras cosas como ya hemos platicado, ¿no? Para empezar, irte a dormir tranquilamente no tiene precio, ¿eh? Dicen que una de las inversiones más importantes que tienes que hacer en tu vida es un colchón, es un buen colchón. ¿Cuántas veces nos ha pasado, amigo? Y tú, agricultor, que escuchas esto, no quieres regar porque empieza el viento y paras el riego. Sí. ¿Cuánto cuesta ese estrés que le estás poniendo a la planta? Ya te toca el riego, pero no quieres regar porque empezó el viento. Y esos días que aguantaste, olvídate de eso. Con un híbrido de estatura optimizada, eso no va a pasar porque la CAME es prácticamente, repito, no quiero utilizar la palabra resistente porque voy capaz y se viene un huracán categoría 5 y mira, no, pero es la probabilidad bajísima que se te acabe, ¿no? Depende que diga el meteorólogo. Si dice que viene que no viene un huracán, a lo mejor viene. Agárrense. No, mentira, la verdad. No, es que es una ciencia bien complicada. Sí, ¿no? mis respetos para los meteorólogos. Sí. Son una parte fundamental en el desarrollo primario de todo el país. Si por mí fuera, tuviera una muy buena estación meteorológica en Sinaloa, porque creo que la necesitamos. Creo que
y este es un comentario muy personal, hemos retrocedido en el tema de la meteorología, en el tema de las estaciones hablando del sector público, ¿no? Del sector gobierno, y por ahí anda Espinosa Luna, que es un meteorólogo que está en Facebook, que respeto mucho, Juan Espinosa Luna, y de verdad yo quisiera que un proyecto, el gobierno le autorizara un proyecto bueno. Sabes que creo que lo jalaron para Sonora, ¿no? Creo que lo jalaron para Sonora, y ahí la importancia de buenos meteorólogos y para la toma de decisiones es muy importante. Ya le di muchas vueltas al asunto. Mis respetos para los meteorólogos. No te preocupes, nosotros tenemos unos privados y les pasa lo mismo, ¿no? O sea, acá está peor porque son buffet especializados y resulta muy similar. Querer predecir el futuro con el pasado, amigo. Sí, pues tú mismo lo estabas diciendo con los maíces, pues. O sea, ¿qué hago? O sea, es muy complicado. A mí me preguntas, ¿qué va a pasar con el maíz este año? Volteo hacia el pasado, te puedo dar una estimación, veo ciclos cortos, veo cosechas de 180 días o menos, pero no lo sé porque es altamente volátil esto. Querer predecir el futuro con datos del pasado, si años diferentes, que cada vez nos enfrentamos a una situación distinta, es bien difícil. O sea, a la fecha, oye, me preguntan, oye, ¿cómo ves el panorama de los precios para el garbanzo? Cri. No sé. No ha salido nada porque dicen que Sonora que Sonora no va a... quién sabe. ¿Qué es el frijol? No lo sabemos. A mí me da mucho pendiente el frijol, ya me metí en otro tema. Sí. Viene una oferta grande y yo no quiero escucharme mal o decir, tú eres negativo. No es eso. Yo sí, piénsenlo bien. O sea, tú agricultor cosechas y de verdad, cuidado. La oferta viene grande. Yo soy de la idea de vender, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? A lo mejor estás escuchando, ¿qué estoy diciendo? Pero los agricultores que realmente viven de esto, digo, si tú eres uno grande y tienes el poder de aguantar y soportar, pues está todo dar, pero cuidado, o sea, la oferta sí me preocupa un poco del volumen que viene. No veo frijoles buenos, también hay otros muy malos, pero sí estoy un poco preocupado en el tema de oferta. Ya nos metimos a otro tema. Amigo. De hecho, vamos a aprovechar la recta. En la historia reciente, y hablo desde mi perspectiva, el tema de el mejor precio que puede tener tu frijol y tu garbanzo es el día que cosechaste. Porque más adelante no sabes. Porque si lo guardas te metes en un brete. Y tengo casos de terror de un año guardado el frijol y el precio se vendió 4 o 5 pesos abajo. Entonces, pero esas son decisiones de cada productor porque son adultos y porque pues, es un negocio de cada quien. Cuando a mí me hacen esa pregunta, me piden una recomendación, yo le digo, ¿qué pienso? Pues le digo, el negocio de usted no es mío. Entonces, ese es un buen paréntesis en ese tema. Yo les digo, somos agricultores. Nuestra responsabilidad es calidad y cantidad. Yo creo que eso sí nos debe quitar el sueño. Oye, pero eso es una parte de la rentabilidad nada más. El precio, sí, pero yo no influyo en el precio, amigo. Yo, por más que patalee, grite, que la bolsa y de ya Chicago. Lo han hecho, han tomado Pemex, han tomado, no sé, el aeropuerto. Han tomado todos la desesperación y los entiendo. ¿Qué nos toca, amigo? Que rinda y tengas calidad. Eso es lo que como agricultor puedo hacer. Yo siempre soy agricultor. Vamos enfocando nuestra energía y es una plática que tengo yo con mi papá todo el tiempo en mi familia. Calidad y cantidad. Si tú no tienes rendimiento, amigo, no vas a ser rentable. Discúlpame, no lo vas a hacer. Hace unos días, fíjate, ahorita que hablas de cantidad y calidad, voy a enfocarme en calidad. Hace unos días estaba con un productor que también es colaborador de una empresa grandísima de las que compran maíz para harina, para la tortilla. Y salió el tema, ¿no? Él es productor, imagínate ser productor y aparte trabajar para una empresa. O sea, traes este conflicto, no de interés, este conflicto personal donde tienes tu corazón en tu maíz y tienes a la empresa que compra el maíz y que si no se pone guapo la camiseta con el productor, le pega una reacción como el año pasado. Entonces dice este amigo, le pregunté, oye, ¿y la calidad del maíz de Sinaloa? ¿Sí es verdad que es tan valorada por la industria? Sí, totalmente. Los lotes de maíz para harina, para la tortilla, cuando es de Sinaloa, tiene que ir con grano de Sinaloa porque sabemos la calidad que llevamos. No lo revolvemos. Fíjate, meterse a ese grado, yo pensaba que era grilla, pues, cuando lo decían los funcionarios, los dirigentes,
los líderes que les llaman, que es un término que no estoy muy de acuerdo, con respeto porque algunos dirigentes son amigos míos, el liderazgo se gana y la dirigencia te la pueden regalar o te la puede dar el gobierno, sí es verdad. Sí es altamente valorada la calidad del grano de maíz de Sinaloa y de Sonora en su conjunto por las harineras. Ya me fui de paso. ¿Y sabes por qué es eso, Marco? ¿A qué se debe dar la calidad? Si a mí me preguntas por la forma en que producimos aprovechando los sistemas de riego que tenemos. Pues. Sí, fíjate, yo le he dado vueltas a eso porque conoces otras zonas y ves buenos maíces. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Somos afortunados y yo insisto, a veces el ego es que yo le digo, vamos siendo un poco humildes. Tenemos un ciclo que nadie tiene, Marco. ¿Sabes qué se llama? Otoño-invierno. Sí, somos los únicos. ¿Cuántas lluvias te caen en la cosecha en mayo? No, ninguna. Ninguna. ¿Sabes? Nuestros híbridos no tienen buena cobertura de mazorca. Incluso para el mejoramiento no es indispensable una buena cobertura de mazorca. Eso nos ha permitido accesar a líneas que te permitan entregar un poco más de rendimiento. La cobertura no es requisito. Llévate un híbrido el que quieras de aquí y ponlo en bajío. Lo va a hacer pedazos las lluvias. En la genética. O sea, la calidad se da suelos, agua de lluvia, agua limpia, libre de sales. Sí. Y una época de cosecha libre de lluvias, o sea, lo grueso en otoño y invierno. Eso es lo que da la calidad. Depende del agricultor. Claro, hay un gran orgullo de nuestra parte por ser excelentes productores, pero también hay que reconocer, yo siempre le digo, yo no sé a quién se le ocurrió la red hidráulica, ojalá que estén en el cielo esa gente. Deberíamos hacerle un altar a esa gente que diseñó esa red hidráulica. Le debemos todo le debemos a esa gente, esas presas, ese sistema, esos canales. Esos drenes, les debemos todo. Yo traje un tiempo en Nayarit y me decían, aquí es la zona que más llueve del país. ¿Y de qué les sirve? Le digo, pues no tiene una red hidráulica. No la aprovechan. No tienen presas. Pasa el río zumbando, tienen que bombear agua del río. Cierto. O sea, la red hidráulica es la riqueza y el otoño-invierno, porque almacenamos esa agua y por eso sembramos en otoño-invierno. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es por la red. Es lo que nos permite tener esa calidad envidiable por todas partes. Lo único que no debemos de olvidar en esta bendición es que nos atenemos demasiado al agua en las presas y nos atenemos demasiado al ciclo de lluvias. Ya nos pasó el año pasado, no llovió, lo estamos viviendo, entonces no podemos atener a los ciclos de lluvias y ahí es donde tenemos que cuidar el agua y tenemos que ser eficientes y tenemos que pensar en momentos de riego y tenemos que pensar en las distintas tecnologías, las que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran, para ser eficientes y cuidar el agua. Y que son plan de distribución a mediano plazo de agua, ¿no? Me estoy metiendo en un tema que no es... Sí, pero a ver, si hay agua, bueno, ¿cómo me administro para un posible año difícil? Pero bueno. Turnos de riego. Vean el episodio con el Trini Castro o con Mario Montiel. Tan buenos los dos episodios. Muy bueno. Tony, entrando ya en la fase final de este episodio número 31, platícame de las demos de Bayer. A mí en lo personal nunca me ha tocado ir a alguna. Pero ¿cómo es la dinámica? ¿Una demostrativa? ¿Te refieres al potencial genético? Cuando ya van a los días de trilla, cuando la gente ya va a ver cómo les fue en los diferentes parcelas con los diferentes híbridos que manejan. Bueno, nosotros hay un sistema de demostrativas en campo, los diferentes híbridos. Lo que hacemos es llevar al agricultor, invitarlo a que vea el potencial de rendimiento que pueda tener un híbrido en determinado predio, ¿no? Y quiero aprovechar esa parte de demo porque yo quiero decirle al agricultor y aprovechar tus micrófonos y tu medio, no hay verdades absolutas en la agricultura. Yo no coincido con que existe una receta. Yo fui a una demo y levantó 18. ¿Qué hiciste para yo hacerlo? Eso, créanme, como Bayer ya la tuviéramos. O sea, ¿sí me explico? Nosotros invertimos, la empresa ha invertido durante muchos años queriendo encontrar ese hilo negro. Y hemos dado cuenta que ese hilo de sabiduría que te va a permitir acceder a las 18, tal cual no existe. En realidad, el rendimiento es una serie de pilares que bien lo explicaba aquí el Inge, que vino otra vez, se me fue el nombre. Mario Montiel. Mario lo explicaba, ¿no? O sea, es una serie de variables y que no son iguales. O sea, no son iguales a cada predio. En las demostrativas te dicen, bajo este escenario, con esta genética y este manejo, encontramos este desempeño. Tomemos eso a mi realidad y vete a tu campo y di, bueno, lo que él hace le funciona y levanta 18. A lo mejor mi meta no son 18. Yo tradicionalmente levanto 12. ¿Cómo puedo subir a 13?
son escalones pequeños. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? Pero eso es por predio, Marco. No tomémoslo como una generalidad. En las demos es una manera de que tú veas el potencial que puedes alcanzar. Obviamente son predios buenos. Sí. ¿Sí? Eso es la parte de comercial donde te invitamos. Pero también te soy honesto, también nosotros tenemos ensayos en todos los ambientes de rendimiento y en predios donde las condiciones no son buenas y ahí evaluamos nuestra genética, ahí la probamos, porque el éxito de un híbrido depende de la estabilidad precisamente en esos suelos, precisamente ahí. Cualquier híbrido te va a rendir un predio bueno, te lo aseguro. Oye, yo levanté 16 de X híbrido, no es por menospreciar. Todos los híbridos tienen su potencial. La diferencia de un híbrido exitoso es que en el predio más retador, aún ahí sea rentable. Y eso no te lo ofrece cualquiera. Eso es algo que se tiene que evaluar. Casi nadie lo hace. Nosotros sí tratamos de hacerlo, ¿no? Y eso es, digo, cualquiera que venda un híbrido de cualquier marca, no nomás váyase a los buenos, váyase a los retadores y ahí evalúa tus híbridos para saber realmente con qué cuentas. Si tu híbrido es estable ahí, te aseguro que el mercado lo va a consumir. ¿Qué zona retadora ves en las regiones donde te toca operar, chambear? Híjole, Baja California, de hecho voy a la siguiente semana a Ciudad Constitución. Hay una zona, amigo, aguas de pozo. Calidad de suelo, sin duda, parece que anda en Guasave. Sí. Pero el agua salina. Y el agua es de pozo y tienen contenidos de sal. Tienen que usar amortiguadores o le llaman, se me fue el nombre. Son productos para suavizar el agua, porque son aguas de alta concentración de sales. Es una zona complicadísima de producir. Levantan 7, 8 toneladas promedio y levantan maíces increíbles. Y no es por nada, por algo tenemos ahí el 90% del mercado, porque la genética aguanta y hasta nosotros mismos nos sorprende. O sea, la única que aguanta es esta. O sea, ¿por qué? Acá en Sinaloa, zonas complicadas, por ejemplo, Sinaloa de Leyva, hay unas zonas hacia arriba, de Guasave, hacia arriba, suelos muy difíciles, suelos complicados, muy duros, muy arcillosos, con problemas de bloqueos de suelo, con poca agua. Pues es que en aquellos años llegaron a ser considerados de temporal esas tierras de las que estás hablando. Esa presa estuvo seca 2, 3 años. Y acá para el sur igual. Para este lado son zonas muy retadoras, lo que es ahorita de Lota, donde siembras en seco, lo pisan. Esas zonas son complicadas, muchos suelos muy difíciles. Depende de los predios, ¿no? Mide la estabilidad de tus híbridos. Yo siempre le digo, evalúa tu genética por tu peor año. En tu peor año, ¿cómo te ha ido? En tus peores predios, ¿cómo te ha ido? Porque en los predios buenos, pues muchos pueden rendir, ¿no? Perfecto, ingeniero. Entonces, no sé si tengas algo más que comentar. Te doy la palabra para llegar al cierre de este episodio. No hagas eso porque luego me apasiona. No, échale, no hay bronca. Yo quisiera decirle al agricultor, al asesor, que no nos quedemos ahí con lo que hacemos nosotros tradicionalmente. Yo sé que hay un librito, que hay una tradición. Tratemos de pensar un poquito más allá, tratemos de cuestionar los paradigmas. Oye, yo siempre fertilizo así, y si lo hiciera diferente. Y todo eso que pienses diferente, trata de evaluarlo lado a lado en tu predio. O sea, yo he aprendido aquí en Bayer que comparar dos variables de predios diferentes no es, te estás mintiendo, porque los predios son variables entre ellas. Es decir, ¿quieres evaluar un fertilizante diferente? Hazlo en tu mismo predio que te diferencie un surco. Prueba, intenta y prueba otros híbridos. Si usas uno, prueba otro y tienes una forma de fertilizar. No hay manera de alcanzar una eficiencia adecuada porque quizá tu predio no da más y no te quiero lastimar. Quizá tu predio no da más de 13 y ya hiciste todo. Hace poquito fui a una plática precisamente en Sinaloa de Leyva, bueno, ya casi de Guasave, entre Sinaloa de Leyva, y me dice, Inge, yo lo reto, ese predio me da 12 y no lo puedo dar, no lo puedo hacer que me dé más. Yo te reto a que dé 14. Si usted en 30 años no le ha hecho rendir 13, ¿yo por qué lo haría? Le digo, si tú ya probaste todo. Sí. Estoy seguro que ya probaste todo. O sea, hay predios que sí, también hay que tomar un paso de costado y decir, este predio es de un potencial medio, no me puedo mover de ahí. Hay que entenderlo. Considéralo, pues. Considéralo. Considera tu historial de rendimiento, ¿sí? Eso es lo que te puedo sugerir. Porque luego nos pasa el ego y el orgullo de nosotros. No, es que le falta mono a ese predio. No sé si te has escuchado. Le falta ingeniero. A veces no le falta mono ni ingeniero. Es un predio que tiene otro tipo de problemas y por la razón que tú quieras, quizás su potencial ya está topado. No lo sé. Puede darse el caso, ¿no? O hay predios que definitivamente ahí no va maíz. Ahí, sí, como le dijiste hace rato. Definitivamente, ¿no? Pues se suponía que este año había productores que iban a dejar de sembrar las tierras de 8, de 9, de 7 toneladas por el tema del agua.
Y bueno, yo veo todo el estado sembrado, no sé qué pasó con esas restricciones, pero tómenlo en consideración, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una expectativa de precio bajo. ¿Dónde está Sí, tu... dirán, Sí. no te pongas nervioso, no pasa nada. ¿Dónde está tu punto de equilibrio en un Sí, predio donde históricamente está tienes cabrón. 9, 8? O sea, vamos arrastrando lápiz y veamos el histórico de un predio. Yo con mi papá renta y yo le digo, ¿en base a qué rentamos? ¿Qué nos cuesta llevar un histórico? ¿Lo llevamos? No lo llevamos. La tecnología nos puede ayudar, Philby nos va a ayudar con ese tipo de cosas, pero si no la tenemos aún, lleva un histórico de tus predios, llévalo. ¿Cuánto me dio el año pasado? Pero realmente, ¿cuántos camiones y cuántos kilos por hectárea está levantando de cada predio? Esa información es oro molido para tus decisiones. Y los datos. Quizá esa media no está siendo rentable. Y el dinero que estás ganando en el de 15, lo estás perdiendo en el de 8. Pero yo sembré más maíz. Y aparte le estás dedicando tiempo a lo que realmente no te está dejando, pues. Mi papá le dice parcelas malagradecidas, dice el viejo. Tiene sentido, pues. Este predio es malagradecido, Tony. Me dice, yo ya no lo voy a sembrar. O no le voy a echar maíz, le voy a echar garbanzo, otra cosa. A las tierras agradecidas, a esas que te dan rendimiento. Oye, en tu expertise como ingeniero y parte de Bayer, ¿ha influido en la toma de decisiones de tu familia, de tu papá en el tema agrícola? Sí, yo me siento muy orgulloso porque mi familia, siento que hemos mejorado nuestras decisiones, hemos entendido muchos de los conceptos que doy hoy en mis pláticas, sí. Y los uso como ejemplos, pobrecitos, los traigo fritos, pero sí me ha servido muchísimo. Como que me salí de la caja, como que ves, cuando trabajaba en gobierno, tuve un jefe muy bueno que se llama Héctor Aguerrevere, por ahí anda, no sé si lo ubicas. Chapo Aguerrevere. Y me decía él una frase que me gusta mucho: súbete a la mesa, Antonio, me decía, súbete a la mesa. O sea, él me quería decir que mirara las cosas de una perspectiva diferente. Y cada vez que me atoro, me acuerdo del Chapo que me grita, súbete a la mesa. O sea, ve las cosas de otro ángulo, párate en la mesa y vas a ver las cosas distintas. Esta experiencia me ha ayudado a mí a subirme a la mesa y ver un poco diferente, ¿no? Tú no te vas a acordar tal vez, pero el Chapo Aguerrevere todavía fue mi jefe también, como 2 meses. Haberman y Aguerrevere, porque luego salí yo, pero igual lo seguí viendo, pues, la agricultura siempre conecta y yo me quedé con la revista y ahora aquí estamos con el podcast y bueno, capaz si en algún momento se echan la vuelta por acá. Mira, aprovechando, ahorita hace rato que antes de iniciar hablábamos de edades, tienes 37, sí. Yo tengo 36, ya no estamos jóvenes. Ya no, amigo. Somos los más jóvenes de los viejos, ya no somos los más viejos de los jóvenes, después de los 35 así lo calculo yo. Yo subí un video hace unos días de que el campo se estaba haciendo viejo, no sé si lo viste. No. Es un video cortito que subí, basado en una estadística del INEGI. 72% de los campesinos tienen entre 45 hasta 64 años en el país. No vemos un relevo generacional en un futuro inmediato, en un mediano plazo. El campo se está haciendo viejo y eso pues está canijo. Sin embargo, aunque no estás joven y eres el más joven de los viejos, y me incluyo en ese aspecto, ¿qué consejo le puedes dar a un hijo de un agricultor que está en esta disyuntiva, si dedicarse al campo o irse a la ciudad a buscarle? ¿Qué consejo le puedes dar tú como profesionista, pero también como hijo de agricultor? ¿Te refieres a una persona que tiene la oportunidad de integrarse ¿De integrarse o no integrarse? Al ámbito agronómico? Sí, o sea, señor. O más bien, sin ser agrónomo, quizás ser agricultor. O ser agrónomo. O sea, la disyuntiva está bien fácil. Tú cuando estás en la prepa, tú decides qué vas a hacer. ¿Vas a ser agrónomo? ¿Vas a ser agricultor? ¿Vas a ser financiero y te vas a ir? ¿Vas a ser economista y te vas a ir? ¿Vas a ser abogado y te vas a ir? Y te voy a responder con una anécdota familiar. Mi papá tiene un hermano que decidió, en una familia 100% agrónomo y agrícola, con mi familia y José Ríos, él decidió irse. Él decidió estudiar administración de empresas, se llama José García. Él vive en Saltillo, una exitosísima carrera profesional tiene, ya jubilado. Él decidió irse y vieras cómo lo respeto yo porque él, a pesar de todo, amigo, se fue a estudiar, a aventurarse. Y él dijo, el campo no es lo mío. Creo que él cuenta la anécdota que se había a hierbar y que no aguantó y que no le gustó el sol y se fue. Y él decidió tomar otro rumbo porque no le apasionaba el campo. Y se vale. Se vale buscarle por otro lado. Yo te pregunto a ti, hijo de agricultor,
si te gusta la agronomía, si te apasiona el campo, aquí hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar. Viene una era digital que va a revolucionar, viene nueva tecnología, esto no se detiene, no lo veas como un negocio obsoleto, es algo que está evolucionando. Vino hace poco mi tío y le platiqué, mire tío, esto es un negocio, hoy estamos viendo las cosas desde un punto de vista administrativo, yo sé que tú eres administrador de empresa, le dije, y te voy a platicar cómo lo estamos, le saqué un balance y mira, esto es lo que invertimos. Me dijo, ¿hacia la agricultura? Sí, es que a mí eso me gusta, pero yo no sabía. Si quizás si yo hubiera sabido esa parte administrativa del negocio agrícola, yo me hubiera quedado, bueno, no lo sé, pero eso también es agricultura, también es administrativo, también es a quién le vendo, también es dónde vendo, es lo que más nos duele, es a quién le vendo, qué produzco, cómo le hago. Agronomía es muy amplio. A ti, hijo de agricultor o persona que piensa o no agronomía, no creas que solo irte al campo con una taspana a que te guste o no. Aquí es un negocio que si tú tienes una ventaja en tu familia agronómica, puedes trabajar el punto de vista de mercados, puedes ver lo administrativo, puedes buscarle internacionalmente algún producto. O sea, es muy grande la oportunidad. Pero también si no te gusta, pues busca lo que te guste y te apasione, ¿no? Y bueno, con las consecuencias que pudiera tener eso, ¿no? A irte a un medio que no llevas ventaja. Porque así lo veo yo, amigo. Cuando tú tienes una familia, pues es una ventaja competitiva que tú tienes. Tienes los amigos, tienes los contactos, tienes quizá las tierras, yo no sé. Y quizá te va a meter un negocio en el que no tengas nada. Y va a depender 100% de ti. Entonces, mi sugerencia es piénsalo bien. Ve si te gusta. Ve qué ventajas tienes en donde estás. Ves si no te gusta el campo 100%, quizá hay algo cercano a él que sí, como la comercialización, como el negocio, como la administración, como... En torno a. Oye, hay hijos de agricultores grandes que tienen empresas donde ocupan a alguien de recursos humanos. Alguien, no lo sé, de ventas. Negocios internacionales. Oye, ¿a quién le vendo? ¿Cómo le vendo? Nuevas marcas. No sé, las oportunidades son enormes. Eso es lo que yo pudiera decirle, ¿no? Muchas gracias, Tony. Pues con eso despedimos este episodio número 31. Te dejo la invitación abierta. ¿Te parece si nos vemos más adelante? Claro. Aquí tienes tu casa. No es mi casa, es de mi madre. Pero aquí aprovechamos el estudio para grabar. Le pedimos permiso también. Le pedimos permiso a mi mamá. Saludos a mi mamá y a mi esposa y a mi hermana. Tony García, el representante de Bayer, porque el nombre está muy largo. Sí, pero vamos a estar pendientes de lo que estén haciendo. Me parece un episodio muy interesante. Espero les haya gustado. Comenten, denle like. Ahí están las redes sociales de Bayer si quieren seguirlos. Es de todos conocido. Y bueno, pues comentarios-sin en las distintas redes sociales y Semillero Agro Podcast, que está creciendo muy bien la página de Facebook, y por eso les doy muchas gracias. Ahí estamos, Marco Díaz, Tony García de Bayer. Saludos. Si hay algún tema que quieran, coméntenlo y lo desarrollamos, amigos. O sea, la verdad, siendo maíces, la parte de maíz es la que más me apasiona. Igual si hay algo, lo desarrollamos. Pueden comentar. Me sirve mucho si comentan en Spotify y en YouTube para que esto siga creciendo. Hemos recibido comunicación de gente de Perú, justamente hoy de Brasil, de Madera, California. Entonces, pues, ¿qué más queremos? Que este proyecto que es de todos ustedes que nos escuchen crezca a nivel nacional e internacional. Gracias, compa Irán, carnal, por seguir al pie del cañón. Saliste corriendo después de la comida. Ahí estamos.